Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nuestros queridos hermanos y nuestras honorables hermanas. Esperamos que estéis muy bien, inshallah ta'ala. Hoy venimos a seguir el episodio último que grabamos, donde hablamos de los 6 pilares de fe y más en concreto el del tawhid, el monoteísmo, la creencia en Allah, que es el más importante. De hecho, hasta recientemente, la semana pasada, estaba escuchando a un sheikh que un recién regresado al Islam le preguntó, ¿qué es lo primero? Y dice, lo primero es la aqida, saber quién es Allah. Y después es Salah. Pero si tú no sabes ni a quién le estás haciendo la oración, a quién estás rezando, primero es conocer a Allah. Y de hecho, justo hoy he visto una pregunta de un hermano, que inshallah le voy a responder en Instagram, voy a hacer un reel, que me dice, hermano, yo he empezado a hacer la oración, es recién regresado. Me dice, si yo le rezo a Dios Todopoderoso en español, ¿él me entiende? Y bueno, me ha hecho gracia porque, claro, si Allah es el creador de todo, es como ha dicho el hermano en su misma frase, el Todopoderoso. El Todopoderoso lo conoce todo, no hace falta ni que le hables, él sabe lo que estás pensando y lo que hay dentro de tu corazón, él te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y inshallah hoy vamos a seguir con Sheikh Yusuf Soldado que nos explique un poco inshallah más sobre, bueno, vamos a repasar ligeramente el tawhid, lo más importante. Bueno, repasar lo de la semana pasada y sí, ligeramente por encima, sí. Porque si no nos alargaríamos mucho. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Bueno, alhamdulillah, como has dicho, es que las casas no se empiezan por los tejados, empiezan por las bases. Y la base en el Islam es la creencia, es la akida, son los fundamentos de la fe. Todo aquello que sostiene tu creencia, que sostiene tu fe. Y si no hay unas bases firmes, pues entonces vas a hacer las cosas mal o incluso puedes desviarte y salirte del camino. Por eso lo primero es entender quién es Allah. Conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Conocer primero, cuando ya has llegado a la conclusión de que Dios existe, de que esta creación tiene un creador, pues entonces tienes que entender y conocer y comprender cómo es ese creador. Y la primera parte de tu creencia, la creencia que debes de tener, es que Dios existe y Él es el Todopoderoso, es el único que le pertenece el señorío, que es el poderoso por encima de todas las cosas y que controla todas las cosas y nada se escapa a su conocimiento. Él es la fuerza vital que controla el universo. Todo depende de Él y todo está sostenido por Él. Todo empieza en Él y todo volverá a Él. Él es el rey, pero ese rey no solo por el nombre. Hay reyes que les llaman reyes, pero no tienen ningún dominio sobre su reinado, ¿no? Solo está ahí puesto, es el rey, pero al final son títeres que están puestos ahí. Pero en el caso de Allah subhanahu wa ta'ala, Él es el rey y Él es el dueño de todo cuanto existe. El soberano absoluto. Es el soberano absoluto y no necesita de nadie. Y todo necesita de Él. Toda la creación depende de Él y necesita de Él. Y Él está por encima y a gran altura de cualquier tipo de debilidad. Eso es la primera, digamos, la primera parte de Tawhid, de entender el señorío, la rububía de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también entender que Allah subhanahu wa ta'ala es único en la divinidad. Como digamos decir el tawhid al-uluhiyya o el tawhid al-ibada, que es el único digno que merece la adoración. Hay seres creados que crearon dioses falsos. Los propios seres humanos crearon ellos mismos dioses falsos y la gente los adora esperando que puedan beneficiarle, esperando que puedan ayudarles. Pero lo cierto es que solamente el creador de todas las cosas es el único que puede beneficiarte y es el único que tiene derecho a ser adorado. Es el único que merece la adoración, porque es el único que puede guiarte, es el único que puede perdonarte, el único que puede salvarte. Uno de los versículos de Surat al-Fatiha dice Maliki Yawmiddin. Él es el soberano, el dueño del día del juicio, ¿no? ¿Quién es el verdadero dueño del día del juicio? Solo Allah. Es Allah subhanahu wa ta'ala. Todo va a depender de Él. El destino de cada criatura depende de Allah subhanahu wa ta'ala. El destino eterno de cada criatura está en sus manos. Entonces, ¿quién es el único digno que merece ser adorado? Aquel que da la vida, que da la muerte, que saca de lo vivo lo muerto y de lo muerto lo vivo y de a Él vamos a volver. ¿Quién es ese? Es Allah subhanahu wa ta'ala. Dios Todopoderoso. La única divinidad.
Entonces tenemos que entender esto. ¿Para qué? Para no caer en idolatría, lo contrario al tawhid, lo contrario al monoteísmo, lo contrario a la adoración pura, únicamente, exclusivamente al Creador, sin asociarle nada ni nadie de su creación, que es el politeísmo, la idolatría, encomendarte a rendir un acto de adoración a otro que no es quien te ha creado. Y eso también entraría en el tema de hacer actos de adoración o sacrificios por otro que no es Allah subhanahu wa ta'ala. Hacer una súplica a otro que no es Allah, ir a una tumba y pedir a un muerto, por ejemplo. Sí, esto es lo que iba a decir, que por ejemplo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán dice que pedir a otro que no sea él o sea, pedirle, hacer dua, hacer suplicar, exacto. Y obviamente es pedir a alguien del no visto, ¿no? Si yo te pido que me pases un vaso de agua, esto es un favor físico que me haces, que tú me estás ayudando físicamente, pero en cuanto a pedir, a que digamos una fuerza externa, como mucha gente a lo mejor le puede pedir a una persona, o hay gente que piden a santos, a gente que ya está muerta. Vírgenes, sí, santos, estatuas. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice que la súplica es adoración, y adorar a otro que no es Allah es idolatría. Es shirk, es asociar a otros con Allah, es tú darle los atributos de Allah a otro que no sea él. Como por ejemplo, si tú haces su súplica a un muerto, o sea, un santo. ¿Un santo qué es? Un santo es una persona que ha muerto. Una persona piadosa que paseó por este mundo. Y a lo mejor Allah le dio algunas karamat, le dio algunas evidencias de que él era una persona piadosa, y después de su muerte, personas ignorantes que no tenían la creencia bien arraigada y bien entendida, pues acuden a ellos esperando que el muerto pueda ayudarles o interceder o acercar su súplica a Allah subhanahu wa ta'ala, como si fuera un intermediario, un mensajero entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo esto pues tira por tierra nuestra creencia. Y además Allah nos ha informado, dice en el Corán, "Ujibu da'watu da'i idha da'an". Allah subhanahu wa ta'ala informa, nos dice en el Corán, que Él responde la súplica, responde la petición de quien lo invoca. Entonces, si tú invocas a Allah subhanahu wa ta'ala, ¿acaso Él no es suficiente para responder tu súplica? ¿Acaso Dios necesita intermediarios? Eso sería atribuir a Dios debilidades, de que es que si yo no acudo a el mensaje no va a llegar. Sí, y también es atribuir a los otros los atributos de Dios. Si tú haces súplica a una persona que está muerta, tú estás implicando que esta persona es capaz de escuchar a toda la gente al mismo tiempo. A pesar de haber muerto. Exacto, porque si hay 1 millón de personas que a lo mejor suplican a un santo, lo que estás diciendo es que esta gente, que este muerto está escuchando capacidades divinas. a 1 millón de personas a la vez, y también que habla todos los idiomas. Y claro, eso es asociar a otros con Dios, y eso es lo contrario al monoteísmo, y de hecho es algo que invalida el Islam. Allah dice, suplicadme solo a mí y os daré. Allah subhanahu wa ta'ala no envió un mensajero a la humanidad sin que enseñaran que no había divinidad excepto Él, que no había divinidad excepto Dios. Y todos los profetas enseñaron esto, porque esto es el mensaje principal y primordial que todos los profetas predicaron y enseñaron y transmitieron y practicaron. O sea, ellos eran la viva práctica de lo que era la entrega pura y la adoración pura únicamente al Creador. Y esto es lo que nos ha llegado y lo que nos ha transmitido. Y todo lo que está fuera de esto son desviaciones, son añadiduras, son intentos de Satanás y sus secuaces de desviar a la gente del camino que nos va a dar el éxito en esta vida y en la otra, que nosotros que adorar únicamente a aquel que nos ha creado. Y también implica creer en sus nombres y atributos sublimes que solamente únicamente le pertenecen a Él, y que Él es el que completa y perfecciona esos atributos sublimes que empiezan en Él y que son perfeccionados y completados en Él. Por ejemplo, Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, fuera de Él todo es creado. Y Allah subhanahu wa ta'ala es el sustentador, fuera de Él todo es sustentado, Él no necesita sustento, todos son sustentados excepto Él, que Él es el sustentador. Y Allah subhanahu wa ta'ala, o el proveedor también podemos decir, Allah subhanahu wa ta'ala es quien da la vida. No hay ningún ser que ha vivido o que vive sin que Él le haya dado la vida. Él es la fuente, por eso es el Hayy, alladhi la yamut. Él es el viviente, el eterno, aquel que no muere. O huwa as-samad. Él es el eterno, el que no tiene final y no tiene inicio, siempre ha existido y siempre existirá. Estos nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala
hay que intentar estudiarlos, conocerlos, y eso nos ayudará también a entender quién es Allah subhanahu wa ta'ala, y también a evitar de caer en estos errores de acudir a los seres creados cuando tienes a Allah subhanahu wa ta'ala, que es quien es la fuente y el origen de todas las cosas. Por eso el musulmán, como bien has dicho, lo primero que debe de aprender y conocer a su creador. Allah subhanahu wa ta'ala, hay un versículo del Corán que dice: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, que no he creado a los seres humanos y a los genios excepto, o a los jinn, excepto para que me adoren. Y en el tafsir en uno de los tafsir, Ibn Abbas, que era el primo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno de sus compañeros y también una persona turjumán al Corán, que Allah subhanahu wa ta'ala le dio la capacidad de entender el Corán, dijo: وَإِلَّا يَعْرِفُونَ, no he creado a los seres humanos y a los genios excepto para que me adoren. وَإِلَّا يَعْرِفُونَ, él dice, y también إِلَّا يَعْبُدُونَ وَإِلَّا يَعْرِفُونَ significa y para que me conozcan, o excepto para que me conozcan. Hay que conocer a Allah. Tienes que conocer quién te ha creado. Tienes que conocer y entender qué quiere de ti. Tienes que entender qué significa adorarle y qué es lo que entraría dentro del concepto de la adoración. Entenderlo para poder llevarlo a la práctica y así cumplir con tu misión en este mundo. Claro, es que esto es lo más básico, lo primero que necesitamos saber, porque si no estamos haciendo cosas y al final no entendemos realmente cuál es el significado. Como, bueno, justo ayer estábamos hablando con Mohamed Yassin, el marroquí, de que la mayoría, por ejemplo, de nuestros amigos que conozco de pequeño, pues ellos de pequeños rezan porque si no su padre le pega, no sabe que está rezando a Allah subhanahu wa ta'ala, no sabe cuál es el propósito de la vida, es lo que estabas comentando, que Allah dice que nos ha creado solo para que le adoremos y para que conozcamos a Allah. Y una vez sabemos para qué hemos sido creados, qué hacemos aquí, que esto es una prueba, y quién es Allah, quién es nuestro creador, entonces todo se hace mucho más fácil y entiendes qué haces aquí y en consecuencia cómo actuar. Es que cuando tú, por ejemplo, vas a hacer la oración y sabes delante de quién estás, conoces que Allah subhanahu wa ta'ala es tu creador, es quien te ha puesto en este mundo, es quien ha decretado cuánto tiempo vas a vivir, y conoces que Él es misericordioso, es compasivo, es benévolo, no quiere excepto para ti sino el bien. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha creado con debilidad, y cuando entiendes que Él es perdonador y tú vas reconociendo tus debilidades, tus errores frente a Él, Él tiene la capacidad para perdonarte y para volver a darte la oportunidad de corregirte. Es que cuando lo conoces todo cambia. Cuando sabes que esta vida es una prueba y estás frente a aquel que controla todas las cosas y aquel que te resucitará y te juzgará y tú estás ahí delante de Él, todo cambia. La adoración entonces adquiere su esencia, adquiere su alma, su ruh. Hoy en día vemos personas que lamentablemente practican sus oraciones como algo rutinario. A veces incluso se convierte en algo pesado, una carga. Tengo que rezar, todavía no he rezado, voy a ver si me lo quito de encima, ¿no? Porque esto es porque hay fallos en la creencia, hay el recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala no está firme en los corazones. Y Allah subhanahu wa ta'ala, cuando habla de la oración, dice: "Wala dhikrullahi akbar", la oración es un gran recuerdo de Allah, y el recuerdo de Allah es lo más grande. Entonces la oración, si no hay la conciencia delante de quién estás y no entiendes quién es, pues entonces vas a cometer muchos errores y no vas a obtener el fruto esperado, el beneficio que se puede obtener a través de la oración. Y de hecho esto es una de las cosas que he implementado en mi vida últimamente, diría que más o menos alrededor de hace un mes y medio, que escuché de una charla de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, que estaba haciendo tafsir de una aya del Corán, que dice que no obedezcas a los que son negligentes en el recuerdo de Allah. Si no me equivoco era esta aya, y dice que hay dos interpretaciones. Una interpretación de los que directamente no creen en Allah y estos directamente lo niegan y no son musulmanes, y otra, y según otra interpretación, es de la gente que lo niegan, es de la gente que lo recuerdan con la lengua pero no lo recuerdan con el corazón. Y entonces dice que todos sus asuntos son como un caos, que no hay barca en sus asuntos, que notarás que te pasa el tiempo y que no estás consiguiendo hacer nada y no estás siendo productivo, y lo atribuía a eso, a recordar a Allah con la lengua
pero no con el corazón. Yo me sentí identificado con esto porque, por ejemplo, el azkar de la mañana y de la tarde, decir 100 veces la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijo que quien diga esto 100 veces por la mañana estará protegido del shaitán hasta por la noche, y quien diga esto 100 veces por la tarde-noche estará... se le perdona 100 pecados. Sí, además, sí, estará protegido hasta la mañana. Y claro, yo muchas veces, como, bueno, estoy muy ocupado, ¿no? Todos estamos muy ocupados. ¿No? Creo que no hay nadie que le preguntes, hay muy poca gente que te diga esto me aburro. Todos estamos muy ocupados. Estoy muy ocupado, pues salía del masjid y empezaba con mi contador electrónico de dhikr, la ilaha illallah, a hacer el azkar mientras estoy mirando el móvil, mientras estoy trabajando en el ordenador, y de repente veo y digo, ah, mashallah, ya llevo 150. Pero... no llevas nada. Sí. Mejor uno, hecho con el corazón. Y cuando has dicho la ilaha illallah, no hay divinidad digna de ser adorado excepto Allah. Nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Wahdahu la sharika la. Analiza lo que estás diciendo. Wahdahu, él es único. La sharika la, sin asociados, sin compartícipes. Lahul mulk. Es que aquí tienes los tawhid al-rububiyya, wal-uluhiyya, wal-asma wa sifat dentro. Por eso este dhikr es muy importante. El profeta Sanam habló de este dhikr y dijo en una ocasión que no hay mejor palabra que yo he dicho y los profetas anteriores a mí han dicho que decir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ¿Qué significa la ilaha illallah? El significado de la ilaha illallah ya hemos hablado en más de una ocasión, la parte de negación y afirmación de que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado excepto Allah, único, sin asociados, sin compartícipes. Suyo es el reino, a él le pertenece la soberanía, todo está bajo su mandato y todo está bajo su poderío. Entonces él es el dueño de todo. Lahul mulk wa lahul hamd, y únicamente a él pertenece la alabanza, porque las alabanzas únicamente se pueden decir a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo que sería la alabanza en el Islam solo está permitido para el Creador. El agradecimiento, sí, puedes agradecer a las personas. En primera instancia agradeces a Allah y después agradeces a las personas. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y él es por encima de todas las cosas, sobre todas las cosas, poderoso. Él es el que controla todas las cosas. ¿Lo has analizado? ¿Lo has dicho una vez de esta manera con el corazón, entendiendo todo esto? Cambia mucho que si lo dices 1000 veces como un loro que repite las palabras. Mientras estás escuchando las notas de audio de WhatsApp y tú estás ahí moviendo los labios. Claro, y yo me encontré en esta situación. Por lo menos tener un mínimo de concentración. Y yo lo empecé a aplicar, a ser más consciente y también a concentrarme más en los rezos, porque una de las cosas que, bueno, va a temporadas, ¿no? A veces estás como muy concentrado, a veces tienes cosas en la cabeza y justo antes de entrar en la mezquita estás escuchando un audio de WhatsApp hasta que llegas a la fila, pagas el móvil y dices Allahu Akbar. Claro, así no, mucha concentración no hay. Luego estás pensando en otras cosas. Y bueno, yo hablo de mí personalmente, ¿no? Cada uno ya sabe cómo su capacidad de concentración, pero claro, la idea es, yo cuando empecé a aplicar desde hace 1 mes y medio el hecho de recordar a Allah no solo con la lengua, sino con el corazón más, wallah, he notado un gran cambio. Y es donde Allah subhanahu wa ta'ala mira, Allah mira nuestros corazones. Inna Allah la yudhu la suwarukum wa la amwalukum ولكن انظر إلى قلوبكم في رواية وأعمالكم. Allah subhanahu wa ta'ala no mira nuestras formas, nuestros cuerpos, nuestra apariencia, nuestro estatus social, si has venido a la mezquita con la mama muy larga o la barba bien peinada. Lo más importante donde Allah subhanahu wa ta'ala mira es en el corazón. Y después las acciones que están acordes a la sunna y están hechas de manera correcta. En el corazón tiene que haber, primeramente, que las obras se hacen por y para Allah, con total sinceridad, y hacer las obras limpias, que no asocias ni introduces en cualquier acto de adoración algo que no es buscar la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y después que esas obras se van a hacer según las enseñanzas del Corán y de la Sunna. Es decir, si hablamos de la oración como estábamos hablando, que es el pilar más importante práctico después de la shahada, pues evidentemente tienes que rezar como el profeta te enseñó a rezar, sallallahu alaihi wasallam. Aquel que nos dijo, sallu kama ra'aytumuna usalli, rezad como me habéis visto rezar a mí. Y pues los sahaba rezaban como rezaba el profeta Muhammad sallam, y desde su tiempo hasta el día de hoy, generación tras generación, pues han ido rezando
cómo rezaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es decir, antes de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, toda la península arábica ya estaban rezando. O sea, miles y cientos de miles de millones de personas ya estaban rezando como lo hacemos hoy en día. Y días, poco tiempo después de la muerte, ya estaba el Islam saliendo fuera de la península arábica y extendiéndose a otros rincones del mundo. Y desde ese entonces hasta ahora, ¿cómo rezan? Como vieron rezar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y es verdad que no está en el Corán la descripción de la oración. El Corán solamente nos ordena establecer la oración, pero siempre hay que volver a la sunna y ver cómo el profeta Muhammad nos enseñó el Corán y la sunna. Seguir la sunna auténtica, que siempre hablamos de aquello que está verificado, comprobado, analizado, y no tenemos ninguna duda de que, alhamdulillah, eso es así, está acorde con todos los historiadores. Y eso, alhamdulillah, no hay una ciencia y algo que esté más puesto bajo la lupa y más analizado hoy en día que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y las narraciones que nos han llegado describiendo su vida. Y después del Corán, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, los libros de hadices auténticos, son los libros más auténticos de toda la historia después del Corán. O sea, primero va el Corán y después la sunna. No hay algo más bajo la lupa que estos libros. Y no hay algo más analizado, verificado y comprobado que esos libros. Y se sabe donde hay algún fallo, se sabe. Donde hay alguna debilidad en la cadena de narración o donde puede haber algo que no cuadra, alhamdulillah, el trabajo ya está hecho. O sea que la gente que hoy en día niegan la sunna, que tampoco no hay que llamarles coranistas, porque si los llamamos a aquellos que niegan la sunna, los llamamos coranistas, de cierto modo también están negando parte del Corán, porque el Corán te llama a la sunna. Por lo tanto, yo no me tampoco son coranistas. No me gusta llamarlos coranistas o la gente del Corán, sino yo los llamaría a aquellos que niegan las narraciones, o niegan el hadith, o niegan la sunna. Eso sería más correcto. De hecho, creo que hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que habla de eso, que llegará un tiempo que la gente dirán solamente sigue el Corán. Ese es el hadith. No hace falta seguir es una profecía que estamos viendo pasar delante de nuestros ojos. Y esto es peligroso. Y hay mucha gente que esto es peligroso porque es fácil desviarse. Y hay mucha gente que no reflexiona en que esto es el cumplimiento de la profecía, como el de habrá gente de mi umma que hará lícito la fornicación, el alcohol, la seda para los hombres y los instrumentos musicales. Claro, los que hoy en día dicen, no, pero es que esto diferencia de opinión. Estos son los que están cumpliendo la profecía que está en el hadith auténtico son temas más esos son temas más complejos que merecen de un análisis, pero al final las cosas son claras. Mira, hay un hadith muy bonito que está dentro de los Arba'in Nabawiyya, los 40 hadiths que eligió el Imam Nawawi, que dice que el halal obeyyun, el haram obeyyun, que el halal es muy claro y el haram también es muy claro, y que entre lo lícito y lo ilícito hay asuntos que son dudosos o que pueden confundir, que son confusos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿qué nos dice? Que aquel que se aparta de lo dudoso, de lo confuso, se pondrá a salvo, él y su religión, estará a salvo, estará protegerá su honor protegido. Y su religión. Entonces, no te compliques, David. Si tú ves que hay cosas que no están claras, pues apártate. Halal está claro, haram está claro, cerdo, alcohol, riba, robar, fornicación, todo esto está claro, ¿no? Lo que veas ahí que hay mucha gente hablando y haciendo ruido, mejor te apartas. ¿Y qué consigues apartándote? Estar tranquilo. Y en otro hadith muy conocido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el pecado es aquello que titubea o que balancea ahí dentro de tu corazón y que está lleno de dudas, pero que te avergüenzas de que la gente lo conociera de ti yom al-qiyamah. Te avergonzarías de que estos actos que tú no sabes si son halal, haram, estás ahí dudando, está ahí, no está claro, pero te avergonzarías que la gente supiera de ti que hacías esto el día del juicio. Dijo, eso es el pecado. Aléjate, apártate y te quedas tranquilo. Y este es el que verdaderamente tiene conciencia de Allah y tiene un conocimiento amplio de su creador y del entendimiento de esta vida y de la otra y el significado, pues se va a preocupar de ello y va a decir, bueno, mejor freno aquí y me paro aquí y mira, me mantengo en
en lo seguro, ¿no? No tengo Sí, que estar siempre ahí en los y límites. además el hadith sigue que dice que quien entra en lo dudoso es No, como el pastor que lleva sus ovejas a pasturar cerca del territorio prohibido, no, es decir, está ahí al límite, al linde sí, del... al territorio que las ovejas no pueden pasturar porque no es su pasto, o sea, es del vecino y luego tus ovejas se comen la hierba del Al final vecino y eso acabarán es haram comiendo, para... porque la cabra tira al monte. Exacto. Entonces dice, pues el que entra en lo dudoso es como el pastor que lleva a pasturar sus ovejas No, cerca del territorio prohibido. Inevitablemente no, entran dentro. probablemente acabarás cayendo. Entonces, protégete. Protege tu religión, protege tu Islam, protege tu din y ponte a salvo. Es lo más valioso que tienes en esta vida, es eso. Entonces, para no desviarnos del tema y volviendo al tema principal, que son los pilares de la creencia o las bases de la creencia islámica, y habíamos hablado en el capítulo anterior, el podcast anterior, del hadith de Jibril, alayhi salam, en el que se habló y el profeta Muhammad y sus compañeros aprendieron que los pilares de la fe es la creencia en Allah. Ya hemos dicho, la creencia en Allah son 6 pilares. El primero, la creencia en Allah, creer que esta creación tiene un creador, creer que Él es la única divinidad, el único digno con derecho a ser adorado, creer en sus atributos más sublimes, en su soberanía, en su señorío. Y a partir de ahí continúa diciendo de creer también en sus ángeles. Es decir, creer que Allah subhanahu wa ta'ala tiene unas criaturas honorables, virtuosas, que se nos ha informado que fueron creadas a partir de luz y que obedecen las órdenes de Allah sin discutirlas, sin llevar la contraria, sin, no me sale la palabra ahora, sin discutirnos la palabra, sino sin cuestionar, exactamente. Sin cuestionar si será correcto o no, si será bien o no, si será adecuado o no. Simplemente escuchan y obedecen. Escuchan y obedecen. Cuando Allah subhanahu les ordena algo. Y Allah subhanahu nos habló y nos informó de estos ángeles. Y algunos conocemos sus nombres, como el ángel Gabriel, que podemos decir que es el más importante de ellos, o el que es el encargado de enviar o llevar la revelación a los profetas, es el intermediario que hay entre Dios y los profetas, y no significa que es una necesidad de que Jibril venga con el mensaje, porque por ejemplo el profeta Moisés, Allah subhanahu wa ta'ala le habló directamente, pero sabemos que el ángel Gabriel, a quien es conocido como el Espíritu Santo, el que les entrega el mensajero, es el que viene y baja la revelación a los profetas de Dios. Y ese, por ejemplo, al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pues Jibril le enseñó el Corán y también le transmitió el Corán, o al profeta Jesús se le transmitió el Evangelio, y de estos profetas y mensajeros de Dios pues adquirieron este conocimiento a través del ángel Jibril, y tienen los ángeles la capacidad de aparecer en forma humana. El ángel Gabriel, el profeta Muhammad sallallahu, cuando lo vio en su forma original, dijo que tenía más de 600 alas y dijo que era una criatura muy grande, que sus alas ocupaban todo el firmamento, todo el cielo, y mirara donde mirara veía al ángel Jibril. Pero en esta ocasión, cuando hemos visto que vino para enseñar a los compañeros del profeta Muhammad sobre el Islam, el Imán, el Ihsan y todo esto que hemos hablado en el capítulo anterior, vino con forma humana, y en más de una ocasión pues se sabe que apareció en forma humana. Los ángeles tienen esta capacidad que Allah les ha dado de poder aparecer en forma humana, mashallah. Y hay más ángeles, el ángel Israfil, que va a tocar la trompeta del día del juicio, Malik al-Maut, el ángel de la muerte. Hay la famosa historia de cuando el profeta Muhammad sallam fue a Taif, lo recibieron en la ciudad de Taif de mala manera, y lo golpearon, lo insultaron, lo expulsaron, y cuando él estaba saliendo, siendo expulsado y atacado, incluso le llegaron a hacer sangre, y la sangre llegó hasta sus tobillos, Allah SWT envió al ángel Gabriel y al ángel de las montañas, Malekul Jibal, el ángel que controla, que Allah le dio poder para controlar las montañas, y saludaron al profeta Muhammad SAW, y Jibril le dijo que te manda saludos Malik al-Jibal, el ángel que controla las montañas, está aquí conmigo, y el ángel de las montañas le saludó y le dijo que Allah me envía para estar dispuesto a servirte a ti, porque ha visto lo que ha hecho este pueblo contigo. Y le dijo, si quieres, puedo hacer que estas 2 montañas aplasten
a este pueblo que te ha tratado de mala manera, que te ha insultado, que te han golpeado. Es decir, que la ciudad de Taif está entre dos montañas y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, cuando escuchó esto, él dijo, no, yo no quiero que sean destruidos. Yo lo que a mí me gustaría es que saliera de aquí algún día gente que adoraran a Allah subhanahu wa ta'ala sin asociarle, verdaderamente siendo verdaderos creyentes de aquellos que no asocian y no cometen idolatría, no cometen politeísmos. Eso es lo que a mí me gustaría. Que tuvo misericordia, a pesar de que le habían insultado, dañado, no tenía sed de venganza, y dejó pasar por alto, incluso pidió por esta gente para que Allah subhanahu wa ta'ala sacara de ahí pues gente que adorara a Allah. Siempre ves llamando al tawhid, llamando al monoteísmo, esperando que la gente cumplan con su misión de adorar únicamente al Creador. Muhammad sallallahu alaihi wasallam es enviado como una misericordia para todos los mundos. No para, bueno, es lo que dijo en la conversación, si mal no me acuerdo, que no he sido aquí enviado para destruir a la gente, sino para misericordia. Que dice وَمَا أَنزَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, que no ha sido enviado, no ha sido descendido, sino excepto como misericordia para todos los mundos, es decir, para toda la creación. Entonces el profeta Mohammed tenía en su corazón misericordia, no tenía sed de venganza. Por eso vemos que en muchas ocasiones perdonaba a aquellos que lo maltrataron, a aquellos que lo insultaron, a aquellos que lo golpearon, a aquellos que fueron causa de matar a parte de sus compañeros, familiares, el que mató a su querido tío hasta Hamza, los que hacían guerra contra él fue perdonado. Claro, cuando regresó a la ciudad, a su ciudad, a la ciudad de la Meca, después de haber sido expulsado y tuvo que salir por donde Allah subhanahu wa ta'ala, cuando regresó pues perdonó a Abu Sufyan y a todos aquellos que le habían hecho la guerra y que habían luchado contra él, y habían sido motivo de que hubieran tenido que emigrar él y sus compañeros, y habían matado a sus familiares, amigos. Y los habían torturado y maltratado y robado sus pertenencias. De todo. Sí, les hicieron la vida imposible durante sus casas, 13 años prácticamente. Y estuvieron luego encarcelados, retenidos, muchos de ellos, pero al final eligió perdonar. Sí. Porque el Corán habla muchas veces de lo importante que es perdonar. Y el ejemplo es el profeta Mohammed sallallahu. Es decir, que el profeta Mohammed sallallahu nos mostró el perdón en muchísimas ocasiones de su vida. Hay una historia muy bonita que también nos enseña Tawhid y nos enseña la creencia del profeta Muhammad, y otra vez que no tenía sed de venganza en Al-Bukhari, y también en el libro de Riyad Salihin. Si vais, un libro muy conocido, si vais a la puerta del yaqin o tawakkul, de la certeza y la confianza en Allah, hay una historia que habla que el profeta Muhammad regresaba de una excursión con sus compañeros y había un árbol. Se detuvieron para descansar, había un árbol que había un poco de sombra, y dejaron este árbol, esta sombra, para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces él dejó su espada colgando del árbol y se descansó. Y cuando despertó, encontró que uno de los politeístas, uno de los incrédulos o de los no musulmanes, había cogido la espada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y estaba apuntándole, estaba amenazándole. Y entonces esta persona le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ¿quién te va a salvar de mí ahora? Ahora, ¿quién te va a salvar de mí? Imagínate la situación, ¿no? La persona quería matar al profeta Muhammad y estaba dispuesto a ello. De hecho, ya estaba amenazándole, pero antes de acabar con el profeta Muhammad le dijo: ¿quién te va a salvar de mí? ¿Ahora qué? ¿Dónde estás? Mira tu situación. Y el profeta Muhammad con mucha tranquilidad dijo: Allah. En una narración dice que dijo Allah 3 veces, Allah, Allah, Allah. Y en otra narración dice que la espada se cayó de sus manos, de esta persona. Cuando el profeta dijo Allah, la espada se cayó de la mano de esta persona. Allah subhanahu wa ta'ala es quien da la capacidad a la persona de sostener esta espada, pero Allah subhanahu wa ta'ala no permitió que esta persona pudiera dañar al profeta Muhammad. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabía muy bien que todavía su misión no había acabado y que le quedaban cosas por hacer, y dijo Allah. Y automáticamente cayó la espada, el profeta cogió la espada y se giró la tortilla, se cambió la situación. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: ¿y ahora quién te va a salvar de mí? Y este hombre le dijo: sé bueno conmigo, haz el bien conmigo. Y el profeta le dijo: pues testifica que no hay más Dios digno de ser adorado, que no hay Dios excepto Allah, y que yo soy su mensajero. Y eso me dijo: no, pero te prometo que no voy a luchar contra ti, ni tampoco voy a asociarme, ni voy a estar con aquellos que luchen contra ti.
Y entonces el profeta lo dejó. Imagínate, intento de asesinato al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto ya es un delito. Claro. Y además lo amenazó y estaba dispuesto a ello. Pero Allah subhanahu wa ta'ala no se lo permitió. Pero el profeta al final, ¿qué hace? Lo deja ir. No se hace musulmán, pero simplemente dice, yo no voy a luchar contra ti. El profeta no tuvo sed de venganza, no dijo encarcelarlo, que este es un peligro, sino que dijo, déjalo ir. Y luego cuando sus compañeros despertaron, el profeta les contó esta historia. Y esta persona pues regresó a su pueblo y habló de las virtudes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se narra que mucha gente entró al Islam. Así era Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía la fe firme en Allah, que Allah era quien controlaba todas las cosas y que todo estaba bajo su dominio y su control. Subhanallah. Y no tenía sed de venganza, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Y de hecho también cuando fue a Taif, que la gente lo apedrearon y se fue ahí sangrando y todo. No. Y esta misma gente, después hacia el final de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los mismos que lo habían apedreado y maltratado, al final entraron en el Islam también. No, es que hasta hoy en día, subhanallah, de la ciudad de Taif han salido y salen grandiosos sabios. Han salido muchos sabios de esta ciudad. La súplica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y además ellos cuando vieron cómo vivían los musulmanes, qué era el Islam, qué representaba, los modales, cómo trataban bien a la gente, los derechos que daban, y vieron que esto es la verdad. Para conocer el Islam, y lo quieres conocer mirando a los musulmanes de hoy en día, es muy difícil. Tienes que ir a los musulmanes de la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y de la época de los sahaba, de los tabi'in, de sus compañeros y los que aprendieron de sus compañeros. Ahí vas a poder ver el Islam en vida, el Islam en movimiento. Pero hoy en día, si vas a mirar a los musulmanes actuales, te puedes confundir bastante. Entonces, mejor siempre ir a los libros o a los primeros, a los salaf, a las primeras generaciones, que son los que verdaderamente cogieron bien el ejemplo y fueron causa y motivo de que las personas abrazaran al Islam y aceptaran esa religión solamente por sus actos. Se narran que algunos de los sahaba y de los salaf caminaban por los mercados saludando a la gente con educación, con modales y dándoles mucho respeto, y la gente que no conocía el Islam les decía, pero ¿quiénes sois? Queremos ser como vosotros. Y ellos decían, Kunu mithuna, ser como nosotros. Y al final pues eso abría la puerta de que pudieran enseñar el Islam con sus actos, sus modales, su justicia, su veracidad, el buen trato, hasta en los negocios, hasta en el comercio, ¿no? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el comerciante justo estará con los profetas y con los que murieron dando testimonio de su fe. ¿Por qué? Porque no es fácil. Que tú estás vendiendo, por ejemplo, un producto y tu hermano musulmán vende el mismo producto, está en la tienda de al lado o en el comercio de al lado, y tú tienes, cuando tú has vendido y ves que él no ha vendido, al siguiente cliente tú tienes que decirle, mira, es que yo ya he vendido, pero aquí, esta tienda de al lado, mi hermano, tiene lo mismo que yo y el mismo precio, ves a comprarle a él, porque él no ha vendido nada. ¿Quién va a hacer esto hoy en día? Hoy en día la gente se pisan unos a otros, pero esto es el Islam, esto es lo que enseña el Islam, dar el derecho al otro. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ninguno completa la fe, ninguno será un verdadero creyente, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasta que no quiere para su hermano lo mismo que quiere para él mismo. Entonces el Islam te dice que tienes que querer el bien y amar el bien para el otro como lo quieres para uno mismo. Esto es lo que enseña el Corán, esto es lo que enseña el Islam, que lamentablemente pues mucha gente hoy en día ha olvidado de llevarlo a la práctica. Y es lo que nosotros tenemos que revivir. Nos hemos desviado un poco el tema de los ángeles, pero está bien de aclarar estas cosas, mashallah. Sí, inshallah. Entonces los ángeles son criaturas honorables. De hecho hay un versículo del Corán que Allah les llama kiraman katibin ya'lamuna ma ta'falun. Son criaturas honorables, virtuosas, que son escribas, aquí refiriéndose a los ángeles que cada uno lleva, a su izquierda, a su derecha, y que van anotando todas las acciones que el ser humano realiza, van escribiendo tu libro para que podamos hacernos una idea. Es decir, que hay unos ángeles también que están anotando nuestras acciones, las buenas y las malas. ¿Cómo funciona? El profeta Muhammad nos explica un poco cómo funciona el asunto.
Es decir, que los ángeles, dice que hay uno a la derecha y a la izquierda y están anotando el bien y el mal que tú realizas. Desde que ya tienes la edad de discernimiento y ya eres capaz de discernir, entender lo que es bueno y malo, ya comienzas a llevar a cabo tus obligaciones, cumpliendo con los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala, y en ese momento pues se empiezan a notar las malas y buenas acciones que tú realizas. Por lo tanto, tienes que ser consciente de ello. Vale, los ángeles no los vemos. Tener en cuenta que los pilares de la fe, de la creencia, es creer en lo no visto. Y ahí dentro del no visto entran estos 6 pilares. Por eso la primera cualidad es alladhina yu'minuna bil ghaib, aquellos que creen en lo que no ven. Allah no lo has visto. Los ángeles no los has visto. Tú no has visto a los profetas. Aquellos que estaban con ellos sí, pero yo no los he visto. No hemos visto cómo bajaba el Corán. No hemos visto ni hemos vivido el día del juicio. Son cosas que no ves, pero crees en ellas. No hemos visto el paraíso, el infierno. No vemos las recompensas, como son las hasanat. No, estas cosas no las vemos, pero tenemos creencia firme en ellas. Y tenemos creencia firmemente. No lo hemos vivido, no lo hemos visto, no ha llegado a nosotros, pero creemos en ello. Sabemos que lo vamos a vivir. No tenemos duda de ello. Y confiamos. Porque si tienes duda, no eres creyente, eres agnóstico. Las dudas a veces son fruto del desconocimiento. La mayoría de las veces las dudas son fruto de no entender bien el Islam, de no entender bien la creencia. Entonces, Shaitán se aprovecha de tu ignorancia para meterte dudas. Sí, de susurro, para susurrarte, empiezan a intentar desviarte del Islam. Esto del Corán seguramente es como cualquier otro libro, está manipulado, lo han escrito los hombres. Seguro que hay errores, fallos, contradicciones. ¿Por qué vas a perder tu tiempo en seguir esto, rezar 5 veces al día? ¿Qué diferencia hay? Rezar, no rezar. Yo soy buena persona, Sí, no bueno, necesito no, rezar, no necesito hacer nada de esto, yo no hago daño a nadie. Dios me salvará. Te empieza a haber dudas. Te mete dudas en la cabeza, ¿para qué? Para apartarte del camino del Islam, el camino del éxito y la salvación en esta vida. Claro, eso es importante, porque mucha gente lo que hace es que en vez de, cuando vienen estas dudas, en vez de buscar la información, porque el Islam, todas las dudas que tengas, la respuesta está ahí. Pero hay gente que en vez de buscar la respuesta a estas dudas, escucha estas dudas y las sigue. Entonces, claro, aquí hay un problema. Si tú tienes dudas, lo que necesitas es buscar la información, buscar las respuestas. No dejar que simplemente te viene un susurro, te viene la duda, y tú sin buscar ninguna respuesta lo aceptas como, sí, en realidad tiene sentido. Y subhanallah, esto le ha pasado a muchos que hoy en día se llaman ex-musulmanes, entre comillas, porque nunca han entendido bien el Islam. Bueno, muchos no conozco. Bueno, muchos. Esto está de moda, ahora hay pocos. Son realmente pocos, pero hacen mucho ruido. Sí, hay 2, 3 que les dan un poquito de bombo y parece que van así, como decimos, llegando su veneno, ¿sabes? Están lanzando así sus... Pero vete a buscar a aquellos que no eran creyentes, o algunos incluso que eran ex-musulmanes y luego han vuelto al Islam. ¿Por qué? Porque han buscado respuestas y las han encontrado todas. Pero cuando los escuchas hablar y escuchas sus argumentos, te das cuenta que no tienen ni idea. Y que no sean... Solo pueden engañar a una persona que tampoco tiene ni idea. O bien porque en muchos casos directamente mienten y son gente que se les ha cogido mintiendo. Se les ha aclarado que esto, lo que tú estás diciendo es incorrecto y el Corán no dice esto y esto lo estás transgiversando tú. Y siguen con sus mentiras. O sea, son gente que tienen intenciones maliciosas. Ahí hay conflictos de intereses. Sí, o sea, ellos en realidad... Exacto, es que ellos en realidad tienen intenciones maliciosas. Ellos no te dicen... No te dicen estas cosas porque ellos firmemente las creen. Porque si creyeran esto y a ti se te enseña claramente que lo que tú dices es falso y tú sigues repitiendo tus mentiras, es que tú no estás interesado en la verdad, tú estás interesado en tus propios intereses que están... Hay gente que no le interesa la verdad. Hay algo ahí, a lo mejor hay financiaciones, a lo mejor hay otros por detrás que están empujando para que esta persona siga haciendo este trabajo. O verdaderamente a lo mejor tu ego, porque a veces sucede, ¿no? Que la persona dice, bueno, pues estoy equivocado, pero yo no voy a demostrar a nadie que estoy equivocado. Eso también hay gente que no puede aceptar. Yo no voy a mostrar que me han pillado. No, voy a aguantar ahí RQR. Sí, eso es verdad. También hay. Eso es verdad. Aún así, subhanallah,
la gente, si bajas un poco y eres un poco humilde, ¿cuánto hace que se reveló el Corán? Hace más de 1400 años. En el tiempo del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, había personas que eran poetas, que eran especialistas en el árabe, que eran expertos en el entendimiento de las palabras que se revelaban del Corán. Y ellos dieron su brazo a torcer y reconocieron de que esta escritura, esta revelación no puede provenir de otro que no sea el creador de los cielos y la tierra. Un ser humano no tiene capacidad para traer algo igual. Al final cedieron, y después de ellos han venido muchos detractores del Islam, y todos han venido con lo mismo, intentando sacar de contexto los mismos versos de siempre, fuera de contexto, sin analizar los versos anteriores, posteriores, o sin saber el motivo de por qué fueron revelados, cuándo fueron aplicados, cómo se aplican. Todo esto lo intentan tapar, cubrir con sus mentiras y manipulaciones. Y han sido respondidos, refutados, humillados, pero, como decimos, ¿quién va a ser sincero y quién va a reconocerlo? Son los mínimos, los pocos. Y alhamdulillah, alguno de ellos, alhamdulillah, regresó al Islam y rectificó y reconoció pues que estaba verdaderamente equivocado. Y es así, el que busca la verdad y sea sincero, inshallah va a volver. Va a volver 100%. Y todas las personas que sean sinceras, que aún no son musulmanes, pero son sinceros y buscan la guía, Allah les va a guiar. Si piden la guía... La sinceridad es el requisito. No. Pues tú no eres sincero, entonces tú estás diciendo, bueno, tus intenciones están diciendo, si tú no eres sincero, que tú solo vas a aceptar lo que a ti te guste. Mira, la gente a veces... O lo que encaje ya con tu a veces pensamiento. La gente piensa que Allah subhanahu wa ta'ala, nuestro creador, es como un político, ¿sabes? Que tiene que ser como yo quiera para que le dé mi voto. Tú, si quieres que crea en ti y quieres que yo acepte lo que tú me ofreces, tiene que encajar con lo que yo quiero. Pero si hay algo que no me cuadra o que cambia mis planes o que no encaja con mi intelecto. O no, a ver, gente tiene planes de futuro, tiene ilusiones en su vida. Es que yo quería ser, no sé, quería ser cantante toda mi vida, era mi sueño. Pero luego ha llegado el Islam y me he dado cuenta que el camino que yo creía que era lo mejor para mí, hay uno mejor y puedo trabajar de algo mejor que esto. Y voy a complacer más a Allah subhanahu wa ta'ala, pues yo puedo cambiar mi sueño por buscar la complacencia de Allah. Eso se trata de, eso son un tema de humildad y un tema de aceptación y un tema de tener el Islam firme, porque el Islam es el istislam, que tú te entregas a Allah subhanahu wa ta'ala, claro, te sometes a Allah. Y es también sin sometimiento. Y es aceptar la realidad de que al final nosotros tenemos un cerebro que de 1 kilo y un poco más, y que hay gente que cree que sus ideas son la verdad, y cualquier cosa que vaya en contra de sus ideas, o sea, tiene que ser falso. ¿Por qué? Pues porque sí. Por ejemplo, hay gente que no entiende ciertas cosas y dice, pero ¿cómo quieres que esto sea de Dios? ¿Por qué? O sea, ¿cómo descalifica esto? ¿Cómo descalifica esta cosa que tú no entiendes? De que el Corán no sea de Allah. Por ejemplo, hay gente que dicen, es que yo no entiendo por qué las mujeres deben de llevar hijab. ¿Cómo que esto es supresión a las mujeres, tal cual? ¿Qué pasa? O sea, porque Allah dice que las mujeres tienen que llevar su hijab. Esto no puede provenir de Dios porque tu intelecto disfuncional, que al final todos tenemos un intelecto erróneo, por eso no nos guiamos por el intelecto, nos guiamos por la revelación, o sea, hasta un cierto punto. O sea, No, pero de cierto modo has utilizado el intelecto. ¿Por qué? Porque has detectado y has entendido, tu intelecto te ha dado, llega al razonamiento de que este libro proviene del Creador. Entonces, si ya sabes, ya entiendes que el libro proviene del Creador, eres inteligente si lo pones en práctica. Si yo tengo un coche y el creador del coche me ha dado un manual de instrucciones, aunque yo no entienda que tengo que cambiar la correa de distribución a los 100.000 kilómetros, aunque yo no lo crea y vea que es un gasto innecesario, yo tengo que hacer caso al creador de la máquina, que sabe mejor que yo lo que es bueno para ella. Entonces el creador me da el manual para ponerlo en práctica. Si yo utilizo la máquina como según el manual que me da el creador de la máquina, mi intelecto me dice que eso es lo más correcto. Esa es la mejor decisión. Sí, sí. Ahora, que yo puedo ir de listo. Sí, puedo ir de listo. Mira, es que yo
tengo mucha experiencia de coches y en lugar de cambiar la correa de distribución a los 100.000, la voy a cambiar a los 200.000. Pues no creo que llegue el coche a los 200.000, se romperá el motor antes. ¿Por qué? Porque no has hecho caso al creador. Te pensabas que te ibas a ahorrar dinero y sí, a lo mejor te duró 20.000 kilómetros más que te ahorraste de hacer el cambio de correa, pero al final ahora tienes que cambiar el motor. No has tomado una buena decisión, ¿no? Por ir de listo, por seguir tus suposiciones o tu experiencia de la vida, lo que quieras llamar. Pues lo mismo pasa. Allah te dio una guía. Y si la sigues, tu intelecto te dice que eso es lo mejor. La mejor decisión es seguirlo. ¿Por qué? Porque proviene del Creador. Ya he llegado a esa conclusión. Ya tengo bastantes evidencias que me muestran que esta revelación, este libro, no puede proceder excepto de otro que no sea él. Ya está. No entiendo por qué no hay que comer cerdo. Me da igual que no lo entiendan. Yo no voy a esperar que venga un médico o un doctor a traerme un estudio. Ya me lo dice mi Creador. Es suficiente para mí. Que mi Creador me dice que tengo que hacer las oraciones, pues las voy a hacer. Que mi Creador me dice que tengo que dar una contribución social a los pobres, tengo que pagar el zakat, pues voy a pagarlo. Que mi Creador me dice que tengo que cubrirme, pues voy a cubrirme. ¿Qué más da? ¿Qué es eso al final? Exacto, si lo dice el Creador, es para un bien. Y además, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que todos entrarán en el paraíso, excepto quienes se nieguen a entrar. Y luego sus compañeros le preguntaron, ¿cómo que quienes se nieguen a entrar? ¿Quién se va a negar? ¿Quién se va a negar a entrar en el paraíso? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam les contestó, los que se van a negar son los que... que los que me obedecen son aquellos que entran al paraíso y que me desobedecen son aquellos que no quieren o se abstienen. Se niegan. Porque Dios te dice, si haces esto, vas al paraíso. Si haces lo otro, vas al infierno. Tú has elegido el otro camino. Y quien obedece a Allah y a su profeta, pues entonces tendrá el grandioso éxito, ¿no? El gran triunfo. Por lo tanto, si tú crees y entiendes que este libro proviene del Creador, ya está. A partir de ahí, no te calientes la cabeza. Es simple, el Islam es fácil. El Islam es muy simple, muy fácil y no pone... la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah no pone un peso que tú no puedas soportar encima tuyo. No va a cargarte algo que tú no seas capaz de hacer. Y hay una norma en usul al-fiqh, en la jurisprudencia, en las bases del fiqh, que nos dicen que ante una dificultad Allah te dará una facilidad. Es decir, que cuando hay situaciones extremas, situaciones difíciles, no te preocupes, que el Islam te da una facilidad. Allah SWT te dice en el Corán que tienes que hacer la ablución, lavarte antes de hacer la oración, pero si no encuentras agua, pues entonces puedes hacerlo con tierra. Si no encuentras tierra, pues puedes buscar una piedra. Y si no hay nada, pues con tu intención en tu corazón. Bueno, tierra siempre hay. Bueno, inshallah, encontrarás alguna pared, alguna cosa que venga. Pero fíjate. Y si no puedes rezar de pie, rezas sentado. Si no puedes sentado, pues estirado. Si no puedo ni pues con mi mente, sino con mis ojos, con mi corazón. Es que Allah no te exige. Es que te estás muriendo, te estás muriendo de hambre y has quedado, te han encarcelado y estás muriendo, vas a morir y solo te dan cerdo de comer. Pues vas a comer cerdo. ¿Por qué? Porque primero está tu vida. Entonces la gente a veces se va a la norma sin tener en cuenta que hay situaciones. O algunos cogen solamente las situaciones, las excepciones y lo toman como una norma. No. Exacto, cada cosa en su sitio. De hecho, esto es lo que quería comentar, porque hay gente que cuando les hablas de toda dificultad, les da una facilidad, hay gente que entiende que de pie, pero prefiere estar sentado. Bueno, hay gente que entiende que esta facilidad es desobedecer al Creador. Por ejemplo, me apareció un vídeo de una hermana, ¿no?, que Allah la guía, que decía que ella se había quitado el hijab porque, bueno... Explicaba un montón de cosas que, bueno, tampoco lo escuché mucho, pero una de las cosas que escuché es que, además, en el Islam, si, por ejemplo, tú necesitas trabajar y pues no te dan trabajo porque llevas hijab, te puedes quitar el hijab. Y se lo pregunté a un sheikh y que los dos conocemos y me dice, mashallah, esto es una nueva fatwa, ¿no? Me dice, esto no existe. Esto es, mira, si tú tienes la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala es quien te provee, ¿cómo no tienes la certeza de que Allah subhanahu wa ta'ala tiene un trabajo halal para ti? Un trabajo halal, un trabajo lícito, no solamente es un trabajo
en el que tú no estás sirviendo alcohol o manipulando alcohol o cerdo. El trabajo halal también es un trabajo que tú puedes hacer tus oraciones en tu tiempo. El trabajo halal es un trabajo que también puede ser cubierto o cubierta, porque el hombre también debe de cubrirse como Allah SWT ha mandado cubrir. Eso es un trabajo halal, no solamente un trabajo halal. La gente piensa que es solamente si no vendes cerdo o alcohol ya es halal, no. Exacto, de hecho yo esto lo consulté. ¿Tú crees que Allah no tiene un trabajo halal para ti, hermano? Esto yo lo consulté porque había mucha gente que me preguntaba sobre el tema del trabajo. Yo lo consulté con un sheikh porque decían, bueno, no puedo hacer las oraciones a su tiempo. El consulté al sheikh y me dijo, cualquier trabajo que te impida hacer tus obligaciones de musulmán es un trabajo haram para ti. Aunque en el trabajo no haya algo que sea haram en sí. Hay excepciones en situaciones. Por ejemplo, un bombero está apagando un fuego. O sea, apaga el fuego, no dejes que la gente se queme. Sí, bueno, obviamente. Un doctor está en medio de una operación, operaciones que duran 10 horas. Son cosas circunstanciales, no son... Pero vamos a decirlo, ¿no? Sí, para que no digan, no, estos han metido a todos en el mismo saco. No estamos metiendo a todos. Sí, hay excepciones. Como norma general, tienes que hacer... Inna salata kanat ala al-mu'minun kitaban mawquta. Allah SWT dice que el salat ha sido establecido en un tiempo determinado. Entonces, Allah te dice, reza en estos tiempos. Y tú tienes que cumplir con los tiempos de la oración. Ahora, hay excepciones, por supuesto, y hay facilidades, por supuesto, todas. Pero lo que decías, la excepción no hace la regla. La excepción no la tomes como una regla. La excepción son situaciones, son momentos específicos, son cosas que ocurren y, bueno, pues Allah SWT lo contempla. ¿Vale? Pero no es la norma. Por eso a mí me gusta mucho una citación de Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, que dijo que el conocimiento es una de las mejores maneras de acercarse a Allah subhanahu wa ta'ala y es lo que nos permite diferenciar de lo correcto de lo incorrecto y guiar a los otros hacia el bien. Tú cuando tienes dudas tienes que consultar a una persona de conocimiento, no debes de hacer tus propias fatuas. Bueno, pues... no puedo hacer esto, pero bueno, Allah sabe lo que hay en mi corazón. No, hay que consultar, que ha dicho el profeta, porque en la mayoría de casos el profeta ya ha tenido situaciones similares con sus compañeros. Hay respuestas para todo. Exacto. Aunque ha cambiado un poco el decorado, pero la vida es lo mismo. Exacto. Que antes iban a caballo y ahora en tren o en coche, y antes las casas eran de barro y ahora son de ladrillos, pero que al final es lo mismo. La gente vive, se casan, tienen hijos, trabajan, cobran dinero, gastan. Tienen sus pasiones, sus deseos, sus ilusiones, sus miedos, es lo mismo. Ha cambiado el decorado, pero la guía es válida para todos los tiempos. Lo que tenemos que hacer ante las dudas es consultar la guía, consultar el Corán, la Sunna, y bueno, y más los bien expertos que consultar la gente de conocimiento, porque bueno, también hay un verso en el Corán que me gusta, que Allah subhanahu wa ta'ala dice que en este libro hay versos claros, inambiguos, no te puedes equivocar. Y hay otros versos que son ambiguos, interpretables. Dice, la gente que tiene el corazón enfermo se ciñe a los versos que son interpretables, buscando su propia interpretación interesada y que buscan la discordia. Subhanallah, es que es sorprendente ver cómo muchas personas cuando tienen un problema, no sé, médico, por ejemplo, acuden a un doctor, o cuando tienen un problema jurídico, acuden a un abogado. Pero cuando tienen una duda en el Islam, no acuden a las personas de conocimiento, no van a sentar con un imán, con un sabio, con un sheikh, una persona formada, instruida, que le puede dar una referencia o le puede guiar a una referencia, no. Van, no sé, a TikTok o al Instagram y cogen de cualquier fatwa que escuchan por aquí, por ahí, que se han inventado, y luego no está en ningún libro, nadie en la historia del Islam dijo eso, ni habló de eso, y se quedan tan anchos y cogen de ahí. O algunos son los que van buscando el sí. Por ejemplo, uno quiere coger un préstamo con intereses y le llegó el conocimiento de que la riba, la usura, es haram. Y entonces va y pregunta al imán de la mezquita, oye, sheikh, yo quiero coger un préstamo, quiero cambiar el coche, me gustaría comprar un coche más bueno, así. ¿Puedo ir al banco a coger un préstamo con intereses? Dice, no, hombre, eso es haram. Se queda como... No me digas que es haram, no puede ser que sea haram. Yo quiero este coche. Se va a buscar a otro sheikh. Oye, sheikh, lo mismo. Dice, no, es haram. Va a buscar a otro, es haram. Va a buscar a otro, es haram. Luego estaba hablando con un amigo suyo que había leído unos cuantos libros del Islam, de Ibn Qayyim, de Ibn Taymiyya y de algunos sabios y tal. Y le dice, oye, y de algunos... también sabios modernos así, le dice, oye, que es que quiero comprar un coche, no sé qué. Pues hay una opinión que dice que si el coche
Escuché una vez a un sheikh que si el coche lo necesitas para ir a trabajar y es una cosa que de esto que sí que puedes coger el préstamo. Dice, ¿ves? Sabía que era halal. Alhamdulillah, mañana voy al banco. Haram, 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 haram. Halal, lo sabía que era halal. Ya está, ya va. Lo que no sabes que en el Corán Allah dice que quien se meta en la usura, Allah y su mensajero le declaran la guerra. Él sabe que es haram, pero al final sus pasiones le llevan a seguir lo que él quiere y no lo que Allah quiere. Y lo mismo pasa con mucha gente. Y eso con Están buscando a ver si hay uno que le dice que sí, ya puedes hacerlo. Exacto, y eso es que el conocimiento hay que cogerlo de la gente con conocimiento, no de gente en Instagram. Yo mismo estoy en Instagram, todo lo que digo siempre lo consulto con gente de conocimiento, con el Corán y la Sunna. Y siempre intento dar todo lo que encaja con el Corán y la Sunna. Siempre es posible que haga un error porque somos todos personas. Meter la pata todos las hemos metido alguna vez, ¿no? Pero ¿sabes quién no mete la pata? Solo... El que no hace nada. Exacto. El que no le importa es que solo está el criticando. Islam, ni le importa transmitir el mensaje, ni le importa que la gente conozca la verdad. Ese seguro que no mete la pata. Pero el que hace esfuerzo, evidentemente. Todos nos equivocamos. Lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, siempre, todo antes de hablar, siempre lo consulto con los sheikh y con el Corán y con la Sunna y los hadices. Pero no todo el mundo hace eso. No todo el mundo. Yo he escuchado. Yo he visto, riguroso a la hora de hablar del Islam. Sí, hay gente, que ser riguroso. Hay que ser responsable. Exacto. Y aún así. Hay que ser temeroso de Allah subhanahu wa ta'ala. Exacto, pero aún así hay que ir a la gente de conocimiento. Y no pasa nada si te has equivocado, pues rectificas. Pero quiero decir, hay gente que empiezan a hablar del Islam, que empiezan a decir cosas súper erróneas, que no tienen nada que ver con el Islam, que no se han escuchado nunca en la historia, y la gente simplemente porque está en el Instagram, pues se creen que tiene alguna verdad. Sí, o a veces personas que, por ejemplo, no sé, aparece uno que es profesor de historia o apologista, o no sé, y se mete en temas del Islam que le van grandes, que no es su especialidad, y empieza a cometer errores, y la gente se lo traga. ¿Por qué? Porque, claro, como utiliza algunos términos y utiliza algunas palabras que son del argot del Islam, sí, que te hacen habla parecer del listo, hadith, ¿no? del asnad, del sanad, de la cadena de narración, habla del asbab al-nusul, de los motivos de revelación, pero luego al final no tiene ni idea. Claro, todo hay que corroborarlo. Utiliza algunas palabras técnicas y luego la gente piensa que sabe de lo que habla, y bueno, hace un cacao, confunde a la gente, empieza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con el Islam, incluso que son contrarias al Islam, y desvían y confunden. Y otra cosa es que hay gente no es tu especialidad, no entres ahí. Y hay gente que también quieren liberalizar el Islam, quieren hacer un Islam que no es el Islam, un Islam adaptado al liberalismo unos occidental. Se van a los extremos y otros se van ya a lo de no sé, por eso es importante el conocimiento. Mira, para diferenciar el bien del mal. El Islam, nos hemos salido un poco del tema de los pilares, pero vamos a volver, inshallah. Sí. Hace rato que lo estoy pensando, pero vamos a ir. Inshallah, bueno, decimos esto y volvemos. Sí, inshallah. Nuestro estandarte, nuestra bandera, nuestro lema en el Islam, ¿sabes cuál es? La moderación. Allah nos nombró y nos llamó la comunidad moderada, que es una comunidad intermedia. Es decir, que no te vas ni a un extremo ni te pasas. ¿Sabes cuál es un milagro? Perdona por cortarte de esto de la moderación. Que esto sale justo en Surah Baqara, ¿verdad? Sale justo en el verso que está en medio de Surah Baqara, si no me acuerdo mal. No recuerdo bien la ley, pero está en Surah Baqara. Sale justo en el verso del medio, y la palabra que dice la nación intermedia está justo... esta aya está en medio de Surah Baqara, en el medio. Y esta palabra está en el medio de la aya. Es un milagro. Perdona por cortarte, pero es... Entonces Allah, ¿qué quiere? Quiere que tengamos el equilibrio entre esta vida y la otra, entre la adoración y los asuntos mundanos. Los extremos son malos, y el pasar de todo también es malo. El profeta Muhammad sallam frenaba a sus compañeros que se estaban radicalizando y no se los permitía, y al mismo tiempo animaba a aquellos que se estaban alejando del camino y estaban siendo negligentes con sus responsabilidades con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El equilibrio y la moderación. Y radicalizando en el sentido de que había gente que se pasaban toda la noche durmiendo. Algunos vinieron, bueno, la hadith de los 3 que vinieron, que dijo uno, yo voy a ayunar cada día, yo no me voy a casar, dijeron, ¿qué hacéis? No eso es extremo, eso no es parte del Islam. Pero hay que también decir que hay gente
Es que, subhanallah, fíjate, todo el mundo hace sus interpretaciones porque, hermano, hay gente, y tú lo sabes, que cuando les dices que hay que ser moderado, No. ellos piensan que, pues eso significa que, bueno, un poco desobedecer por aquí, por ahí Sí, se puede, yo porque me puedo pasar la ya, cuchilla. moderado, ¿sabes? Yo me puedo pasar la cuchilla y quitar la barba. Me someto en moderación, Mira, ¿sabes? ¿qué es la moderación? La moderación es seguir el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eso es la moderación. Y seguir sus pasos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam te ha enseñado lo que es la moderación. La moderación no es que me voy a quitar el hijab, me voy a cortar la barba y no voy a pisar la mezquita. Eso no es la moderación. Eso es pasar de todo y desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces no te vas a un extremo, ni te pasas el día entero en la mezquita rezando y no trabajando. Y no trabajas y te apartas y te aíslas del mundo. Esto no, esto es extremismo. Esto es Estás radical. todo el día leyendo libros, tu Y familia, esto no pagas el alquiler. El profeta no lo ha hecho. O haces el celibato y no te casas nunca. Todo esto está prohibido en el Islam. O sea, hay que ser moderado, pero tampoco desobediente. Pero siempre dentro del halal, el haram. O sea, Correcto. abstenernos, el camino es ancho. sí, abstenernos de las prohibiciones que Allah nos ha dado. Correcto. Y cumplir todas las obligaciones y después de esto ya ser moderado. Pero esto es como la base. Tú primero cumple con tus obligaciones. Tus 5 rezos, tus zakat, el ayuno de Ramadán. Ya tienes, alhamdulillah, tus obligaciones. Pues ahora hay actos voluntarios que te van a acercar a Allah subhanahu wa ta'ala. Esto para hacer. Y luego apártate de lo que no hay que hacer. Hacer la obligación. Y apartarte de los pecados. Pecados mayores, los más grandes que hay, la idolatría, el politeísmo, tratar mal a los padres, la magia, la usura, todo esto te apartas. Y después, inshallah, trabajas en ti mismo para intentar aumentar rezos nocturnos, ayunos voluntarios, caridades voluntarias, vete a visitar a un enfermo, vete a darte de comer a un pobre. Hay más. Puedes hacer rezos después de hacer la ablución dentro de tus capacidades. Eso ya, cada uno, eso es extra. Sí. Allah no te obliga a ello. Si lo haces, tiene beneficio. Si no lo haces, Allah no te va a castigar ni te va a contar ningún pecado. Entonces, cumple con tu obligación y si quieres más, mejor. Y aléjate de lo que Allah ha prohibido. Esto es la moderación. Y la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Y Allah no pone un peso encima tuyo que tú no puedas soportar. También, si viene una prueba, viene un examen, que sepas que lo que vas a vivir es porque puedes soportarlo. Porque tienes la capacidad para ello. Tu fe lo permite. Ten paciencia, aguanta. Que después de la dificultad vendrá la facilidad. Que esto vamos a hablar cuando llegamos al Qadr. Exacto, es lo que justamente quería decir, que justo cuando es más difícil es cuando llega la facilidad, es cuando llega la ayuda de Allah. Límite ahí ya que crees que ya no vas a poder, sigues aguantando, sigues confiando, Allah te da la abertura. Por eso hay que aguantar, ¿no? Dificultad, bueno, ahora voy a entrar en este haram, porque luego entras en una espiral decadente. Cuando entras en el haram, abres la puerta, entonces ya todo va a peor. Empiezan a pasar desgracias. Esto cuando viene, luego hablamos de esto, hablamos de la desesperación y todo esto. Wa malaikatihi amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Creemos en Allah, en sus ángeles y en sus libros. Creemos en los libros que Dios ha revelado, pero los originales no los tenemos a nuestro alcance. Solamente tenemos a nuestro alcance el Corán. Solamente podemos verificar y tenemos la certeza y la evidencia de que el único libro que se preserva y se conserva tal y como fue revelado es el Corán, ya que no tenemos los libros originales que se le revelaron a los profetas anteriores al profeta Mohammed, como el Evangelio. No tenemos un Evangelio en singular que Jesús nos transmitiera y que esté en el idioma de Jesús. Esto no lo tenemos. No tenemos la Torah original. Allah subhanahu nos informa en Surah Baqarah: فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Aquellos que dicen que hay de aquellos que reescribieron o escriben el libro con sus manos y dicen que esto es la palabra de Allah. Allah nos informa que esto lo han hecho. Han escrito con sus manos libros y dicen, no, esto es de Allah. Y otra ley que habla de esto dice, si este libro proviniera de otro que no fuera Allah, encontraríais en esto él refiriéndose al Corán, numerosas contradicciones. Refiriéndose al Corán, no. Sí, pero eso también lo podemos aplicar a las otras escrituras, porque si provienen de Dios no pueden tener contradicciones. Dios es el que sabe todo, todopoderoso, no se va a contradecir.
cuando Y encontramos... contradicciones irrefutables. Exacto, y cuando encontramos contradicciones irrefutables y docenas de ellas, vemos que aquí está corrupto. Y bueno, de hecho, el número uno, la señal número uno de que es un libro corrupto es que hay muchas versiones. Correcto. Te digo, esto viene de Dios y tiene 66 libros dentro. Los protestantes, por ejemplo, en el caso de los cristianos. Luego los católicos tienen la Biblia con 73 libros. Los protestantes, 7 de estos libros dicen, no, esto no es de Dios. Luego hay los ortodoxos con 81, 82. Entonces, todos dicen que es la palabra de Dios, pero lo otro es, lo otro no es. Algunos están equivocados. Y dentro de las mismas... todos. Y dentro de las mismas ramas, sectas del cristianismo, dentro de, por ejemplo, cogiendo la Biblia de los protestantes, hay una versión internacional, la versión revisada estándar, que esta quita muchos versos, quita directamente los versos, los quita porque dice esto no es de Dios. O sea, ya hasta dentro de las mismas versiones, hay versiones dentro de las versiones, con menos versos, con más versos, con menos... Entonces, ¿quién los ha añadido y quién los ha quitado? ¿Quién decide qué es de Dios y qué no es de Dios? ¿Quién lo decide? Sin entrar ya en lo que dice... Vamos mal. Si lo decide el hombre, vamos mal. Y cuando no tienes una base para partir de ahí, un original, como ocurre con el Corán, que alhamdulillah siempre podemos acudir al original, pues entonces las traducciones son algo muy peligroso. Porque la traducción no deja de ser un esfuerzo intelectual de alguien que conoce un idioma y nos quiere transmitir el mensaje o el significado de ese texto que está traduciendo. Un grupo de personas o una persona hace este esfuerzo y va a variar según la capacidad de esa persona. Pero cuando tú estás cogiendo algo que es original, tal y como el profeta se le ha revelado, tal y como él lo ha transmitido, entonces ya es otra cosa. En el idioma, por supuesto, en el idioma original de la revelación y no en la traducción que otros han hecho, porque yo puedo traducir utilizando los sinónimos o las palabras que yo crea que son adecuadas, pero nunca será, si no puedo acudir al original para analizar el texto original, y analizar palabra por palabra y ver los diferentes significados que tienen esas palabras, pues entonces estará abierto a muchas interpretaciones y eso es un peligro. Por ejemplo, en el Islam hay gente que intenta encontrar contradicciones para decir, mira, esto es falso. Y te presentan con una contradicción que a lo mejor así aparentemente puede parecer contradictorio, pero luego vas al árabe y lo que él dice que es una contradicción, claramente está hablando de dos cosas diferentes. Pero bueno, al hacer la traducción pasa que puede ser que lo malinterpretes, que lo... O el traductor, a veces el traductor se encuentra limitado en el tema del lenguaje, el árabe. Hay muchas aleyas que no solamente tienen una interpretación, sino que tiene varias y todas son correctas. Todas son aplicables. Y una no contradice a la otra, sino que aumenta el significado, aumenta su capacidad de entendimiento. Pero claro, si no tiene... es que tienes que ir a tafsir para ver, o tienes que ir al diccionario para ver qué es lo que admite esa palabra. Y el diccionario en árabe. Diccionario en árabe. Y también hay otro... Ahora, hace poco, alhamdulillah, han hecho un diccionario de las palabras del Corán. O sea, aclarando solamente a la luz de la teología. Porque en el árabe, cuando hablamos de la teología islámica, hablamos del significado lingüístico y luego estudiamos el significado teológico, que no es lo mismo a veces, ¿vale? Entonces hay que unir estas dos cosas, el significado lingüístico con el significado teológico y luego traer la palabra al contexto. Es un mundo, por eso los traductores, que Allah los recompense a todos ellos, a los que son veraces, pues tienen un grandioso trabajo a la hora de traducir los significados del Corán y no es fácil, no es fácil. Y claro que están limitados, por supuesto, porque si vas a traducir un libro de los significados del Corán, si vas a hacer la explicación, ya entonces serán libros, serán tomos, 5 o 10 tomos, como Tafsir Qurtubi, que son 10 tomos, por ejemplo. ¿Entiendes? Es complejo, pero si quieres hacer algo sencillo, fácil para transmitir los mensajes, pues claro, evidentemente que va a haber, en algunos versículos van a haber muchas limitaciones. En otros no hace falta, pero en otros sí. Por lo tanto, creemos en Allah, en sus ángeles y en sus libros originales. Creemos en lo que Dios reveló al profeta Abraham, al profeta Moisés, al profeta David, al profeta Isa, Jesús, al profeta Mohammed. Creemos en todo, pero los originales. Y creemos que la última revelación abroga a la anterior. Es decir, que en el momento que Jesús, por ejemplo, llegó y empezó a predicar el Evangelio, aquellos que seguían la Torá
debían de aferrarse a Jesús y al mensaje que traía Jesús y dejar de lado lo que había anteriormente y seguir exclusivamente lo que Jesús les estaba dando, que era el Evangelio. No podían llenarse de soberbia como hoy en día algunos hacen. Dicen, no, nosotros ya tenemos la Torá, no vamos a seguir el Evangelio. ¿Por qué Dios va a enviarte a ti, Jesús? Y va a enviar algo nuevo cuando ya tenemos la Torá. No, no hace falta. El Evangelio no puede ser verdad. No puede ser verdad porque has venido 1000 años Torá después. Sí, la Torá viene antes. Tú has venido 1000 años después de Moisés y vamos a creerte, vamos a confiar en ti, vamos a creer que esto es una revelación de Dios. Lo rechazaron. ¿Quién hace lo mismo hoy? Te dejo que lo digas tú. Los cristianos, los cristianos y los judíos. Cuando vino Jesús, los judíos rechazaron a Jesús, los cristianos lo aceptaron, luego viene el último profeta de todos, y pues hay gente que siguen los mismos errores que cometieron pues la gente históricamente. Pues yo me quedo con lo mío y este mensajero no lo quiero. De hecho, Allah habla de los judíos en el Corán, dice que cuando me enviábamos un mensajero que os traía cosas que no os gustaban, lo matabais. Y también, porque estos días estaba leyendo otra vez, creo que bueno, las dos primeras suras en las cuales sale esto, y también nos dice de Jesús que él vino a permitirles algunas cosas de las cuales eran ilícitas a los judíos. De corroborar aquello que era corroborable, aquello que debería de verificar, la adoración única y exclusiva al Creador, el día del juicio, la resurrección, todo esto es lo que Jesús trajo. Y lo que quería decir ahora me he acordado, y que también el Corán viene para recordar a la gente del libro cosas que ellos habían escondido, porque todos los profetas vinieron con el salat, con la oración, con el zakat. Hoy en día para aclarar el ayuno. Exacto, el ayuno. Hoy en día, por ejemplo, las doctrinas cristianas no te dicen ni que tienes que hacer la oración, ni que tienes que pagar ningún zakat, Claro, estas cosas el Corán nos dice que lo escondieron, y el Corán viene para recordarlo y para decir esto es como hay que hacerlo. Pues Allah subhanahu wa ta'ala nos lo deja claro en muchos versículos del Corán, que tú no puedes ser musulmán y no puedes ser un verdadero creyente si no crees en Dios y en lo que se le fue revelado a los profetas que habían antes del profeta Mohammed, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las 12 tribus, en lo que se le fue dado a Moisés, a Jesús, en lo que ellos creían y seguían. Nosotros también creemos que esto proviene de Allah y fue dado por Allah subhanahu wa ta'ala a ellos. Y en Allah subhanahu wa ta'ala nos confiamos y nos sometemos. Pero evidentemente nosotros estamos en esta época, estamos en este tiempo. Vamos a hacer como los judíos que rechazaban a Jesús. Vamos a decir, no, es que Mohammed, como ha venido 600 años después de Jesús, no puede ser que sea un profeta, y el Corán no puede ser que sea correcto porque no cuadra con la información que tenemos aquí en esta recopilación de libros llamada Biblia. Que no tenemos el original. Descartamos el mensaje de Mohammed porque viene 600 años después de Jesús y porque dice cosas distintas a lo que nos han enseñado nuestros padres y a lo que nos ha llegado a través de esta recopilación de libros llamada Biblia. Pues esto es lo mismo que hicieron los judíos. Es que Jesús ha venido 1000 años después de Moisés y vamos a creerte a ti, y tú nos estás diciendo cosas que son lícitas y aquí dice que son ilícitas. No, te rechazamos. Eso se llama soberbia. Eso es la soberbia, no verificar y comprobar las cosas. Que la mayoría de la gente no creerán por la soberbia. ¿No? ¿Por qué hacen? No puede ser. Jesús vino con paz y amor y el profeta Mohammed hizo la guerra. No puede ser de Dios. Hizo la guerra en defensa propia. Pero bueno, de hecho Moisés también hizo la guerra. Pero es que no solamente eso, ellos lo aceptan. Es un héroe. Cualquier persona, si analiza su vida, se da cuenta que fue un héroe, que salvó vidas y que luchó y que hizo en la defensa justicia propia para aplicar la justicia. Exacto, y de hecho para evitar que el mal se extendiera. ¿Qué mal? Pues la opresión. ¿Qué mal habían hecho ellos? Nada, solamente creer que Dios es uno y dejar de adorar dioses falsos. Esto fue lo único que hicieron. Y por esto fueron atacados, se expulsaron de sus hogares, maltratados, asesinados. Y cuando después de 13 años de aguantar esto, Allah le dijo, defiéndete, ahora el profeta hace la guerra, es malo. ¿Qué sentido tiene? Pero es no que se molestan en leer. Aún así, el profeta Moisés, según la Biblia, ¿cuántas personas ejecutó porque adoraban el becerro? ¿Cuántas guerras lideró? O sea, él no está descartado. Vamos a rechazar su mensaje. Él no está descartado de ser profeta porque formó otro argumento. Que sí, tuvo que luchar.
Sí, es que en español no me sale, que participó en batallas. Tuvo que sí, claro, lideró. ¿Qué vas a hacer? Entonces tenemos que eliminar los ejércitos, la policía y la Exacto, seguridad. entonces si el hecho de estar... son argumentos... De haber hecho la guerra, no descarta a Moisés de ser profeta, pues tampoco es profeta muchas Muhammad. Cosas, y ejemplo, de hecho todas las cosas, es interesante porque todas las cosas de las cuales acusan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la mayoría dicen, hizo el profeta Moisés. No puedes ser profeta por esto. Todas las cosas de lo que lo acusan, los que ellos mismos llaman profetas en la Biblia, todas las cosas que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam las hicieron ellos también, pero ellos son profetas, aún habiendo hecho estas cosas. Su mensaje, pero exacto, pero profeta no puede ser profeta porque hizo lo mismo que nuestros profetas, que los llamamos profetas. Es la ignorancia pura. Otro de los argumentos dicen que ¿dónde está Mohammed? Está en la tumba, ¿no? Jesús resucitó, no resucitó, pero bueno, sí. Jesús resucitó, su tumba está vacía, por lo tanto Mohammed es falso y Jesús es verdadero. ¿Por qué? Porque la tumba de Jesús porque Jesús está vivo y Mohammed está muerto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es que en el Islam también Mohammed está muerto y Jesús está vivo, está esperando a volver, y de hecho cuando vuelva será el califa de los musulmanes. Pero es decir, que porque el profeta Mohammed cumplió con su misión y murió, ¿eso invalida su mensaje? Entonces todos los profetas están descartados de ser profetas. Argumentos de niño pequeño, argumentos infantiles, de alguien que no se molestó en utilizar la razón y el intelecto y leer y analizar y comprobar. A ver, yo estoy descartando a este profeta por algo que todos los profetas han hecho. Que todos los profetas que yo acepto han hecho lo mismo, por lo cual descarto a este profeta. No, es que el profeta Mohammed tuvo mujeres y no tenía que casarse, no tenía que tener... ¿Cuántas mujeres tuvo Abraham? No se podía casar. El padre de... ¿No? El profeta Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? El profeta David, ¿cuántas mujeres tuvo? Jacob, ¿y en cuántas guerras lideró? ¿Cuántas guerras lideró David? El padre del profeta José, Jacob, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Qué problema hay? Mujeres. Pues se casó y tuvo hijos. Pues si ellos son profetas porque tenían múltiples mujeres, ¿cuál es el invalidante aquí de la profecía si tienen múltiples mujeres igual que todos los otros profetas? Ninguno. Son cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Entonces, bueno, al final es lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, hermano, que dice que intentan desmentir la verdad con falsedad. Te dan argumentos falsos y lógicos que no tienen ningún sentido, y la gente con su misma mentalidad es como que se apoyan entre ellos con los argumentos falsos. Todo ha sido refutado. Todo ha sido refutado y contestado, y aún así, pues la guía proviene de nuestro Creador, que quiera creer que crea y que no quiera creer. Exacto, el Islam es la religión de todos los profetas. No hacemos distinción entre ellos. Como dice la ley, no hacemos distinción entre ellos. Los aceptamos a todos. Aceptamos a todos y no decimos que este es mejor que el otro, o el otro es peor, y Abraham es mejor que Moisés. Todos son profetas de Dios, son el ejemplo a seguir, son los mejores que caminaron por esta tierra y son elegidos por Allah SWT para llevar el mensaje en su tiempo, en su época, a su gente. Y yo debo seguir el profeta que está en mi tiempo y en mi época. Por lo tanto, la humanidad que está viva en ese tiempo debería de seguir el último libro y el último profeta que Dios le ha enviado. ¿Quién es? El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué libro? El Corán. No quieres, no pasa nada, nadie te obliga, nosotros no te obligamos. Para eso está el día del juicio. Nosotros solamente estamos aquí para dar una información. Si te encaja, si te cuadra, si ves que es coherente, si ves que es razonable, pues compruébalo, y si quieres, acógelo y acéptalo. Que no pasa nada, pero ya cuando te mueras tú vas a ver, yo voy a ver, todos vamos a ver si hemos vivido de la manera correcta o no. Esto es así de fácil. No imponemos nuestras ideas, no estamos aquí imponiendo nada a nadie te obliga a que estés aquí escuchando, puedes pasar de largo si no te interesa y puedes ir a escuchar otras cosas que vayan más acorde con tus preocupaciones o con tus placeres. Pero nosotros tenemos la obligación de exponer y decir lo que pensamos, creemos y hemos entendido. Y lo que es para nosotros la verdad. Y no hemos encontrado algo mejor. Si tienes algo mejor, tráelo. Si tú tienes algo más firme, más verídico, más auténtico, tráelo y estamos dispuestos a escucharte. Inshallah, marhaba. Entonces creemos en Allah, sus ángeles, en sus malaikatihi kutubihi o rusulihi, en sus libros y sus profetas. Y creemos en el día del juicio. Bueno. Creemos en la otra vida. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir. O qadrihi sharrihi o khairihi o sharrihi. Creemos en el día del juicio, creemos en la resurrección, creemos que Dios nos va a resucitar de primero
al último y nos va a juzgar, nos va a mostrar nuestras obras en esta vida y después nos va a mandar al paraíso o al infierno. Pedimos a Allah que nos haga ser de los habitantes del paraíso. Es la estancia donde los creyentes permanecerán eternamente. Y creemos que hay personas que, creyentes, pecadores, que pasarán por el infierno por no haberse arrepentido de algunos pecados que cometían, pero que inshallah si tenían en su fe la creencia correcta y eran de aquellos que no cometían idolatría, inshallah que Allah los hará un día entrar en el paraíso. Si murieron musulmanes, inshallah, aunque habrá gente que pasará por el infierno, pero finalmente entrarán en el paraíso. Por lo tanto, creemos en el día del juicio. Y creer en el día del juicio es una herramienta o es algo que tú tienes en tu vida que te ayuda a contenerte de cometer pecados, te ayuda a contenerte de hacer el mal, te ayuda a recordar que tus acciones tienen consecuencias. Es decir, que no haces lo que te dé la gana. ¿Por qué? Porque un día es que va todo junto. ¿Crees en Allah? Sí. ¿Crees en sus ángeles? Están anotando lo que tú haces. ¿Crees en el libro que Dios te ha enviado, en el profeta que te ha enviado? Síguelo, aplícalo. ¿Por qué? Porque un día te va a juzgar y te va a preguntar, ¿cómo has vivido? ¿Has seguido el profeta? ¿Has seguido el libro? ¿Has vivido bien? ¿Te has mantenido dentro del margen? ¿Te has apartado de lo lícito? ¿Has seguido el camino recto? Entonces aquí está tu destino bueno. Entonces si tienes todo esto en cuenta, todos estos pilares de la creencia, la persona vivirá correctamente. ¿Por qué? Porque sus actos tienen consecuencias en esta vida y en la otra. Lo que vas a hacer aquí va a determinar el lugar donde tú estarás eternamente. Por lo tanto, el inteligente, por eso hay muchos hadiths de Rasulullah que empiezan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Quien cree en Allah y en el día del juicio, que hace el bien o que habla bien o que se cae, que sea generoso con su vecino, que respete los lazos de sangre. Hay muchos hadiths que empieza el profeta hablando quien crea en Allah y en el día del juicio. Porque creer en Allah, saber que te está observando, te da conciencia de ello. Tú no vas a, por ejemplo, cometer algún delito delante de la policía, ¿verdad? O si hay una cámara observándote, seguramente o hábitos, aparcarás bien el coche antes de que te coja la matrícula, la cámara y te llegue la multa a casa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes conciencia de que ese acto está bajo supervisión, está siendo vigilado, está siendo registrado. Y si lo haces ahí, va a haber una consecuencia que no te gusta, por eso no lo haces. No. Entonces, ¿crees en Allah? Cuidado, sé consciente. Y en el día del juicio, que estarás frente a Él, imagínate que tú has cometido, por ejemplo, has tenido un accidente con el coche. Un día que estabas mareado, has cogido el coche, no te encontrabas bien y justo se ha puesto el semáforo en rojo, no lo has visto y tú has tirado con el coche y ¡pam!, has atropellado a un niño, una familia, y hay muertos. Tú los has atropellado, el semáforo estaba en rojo. Y hay un montón de testigos que te han visto, que tú has atropellado a esta familia. Y claro, tú dices que es que yo estaba mareado, pero ¿puedes demostrarlo? ¿Tienes pruebas, evidencias? Te hacen análisis, te hacen pruebas y demuestran que estás perfectamente. Y además hay testigos claros que te han visto que tú has atropellado a esta familia. Has cometido una gran infracción y ahora hay muertes. Tú tienes un juicio. Tal día, tal hora, tal fecha tienes un juicio. ¿Se te va a olvidar el juicio? ¿Se va a olvidar esa fecha? ¿Se te va a pasar por alto? Estás contando los días. Queda un día menos, ¿qué va a pasar? Me van a meter en la cárcel, me van a embargar, Estás pensando en ello. ¿Qué será de mí? Lo tienes presente. ¿Por qué? Porque después de ese juicio hay consecuencias graves para ti. Y no sabes qué va a pasar. Y tienes miedo que aparezcan estos testigos que van a decir que tú estabas ahí claramente con la cabeza en alto conduciendo y has saltado el semáforo. No sabes, pero tienes alguna idea. Sabes que has hecho algo malo y te sientes mal por ello. Tú estás ahí. Porque ahora va a haber consecuencias. ¿Y ahora qué? O a lo mejor habías bebido una copa, habías tomado una copita de más y has salido ahí. Tú estabas más o menos consciente, pero ahí da positivo de alcoholemia. ¿Tú estás tranquilo? Tú no estás tranquilo. Tú estás nervioso, tú y toda tu familia, tu mujer, tus hijos, ¿qué va a pasar? Que el papá tiene el juicio tal día, la mujer también, todos nerviosos, todos ansiosos, todos angustiados, porque es un día muy duro. ¿Y cómo tú no te das cuenta que Allah SWT ha puesto día y hora para tu juicio?
y estarás ahí con todas tus acciones, con todos tus pecados, con el bien y el mal que has hecho. Será un día de mucha severidad, un día muy difícil. No va a ser el día de juicio no va a ser un día fácil. El día de juicio se va a mostrar toda la maldad que han hecho las personas y que hemos hecho todos, excepto quien se arrepintió de sus pecados. Los que han robado, los que han asesinado, los que han maltratado, los que han violado, los que han extendido la corrupción, los que han sido motivo de que la gente pasara hambre, de que la gente sufrieran calamidades, los que han abusado, todo va a estar ahí. Todas las injusticias se verán ahí. Y tú no estás nervioso, tú no tienes miedo, tú no te preocupa, porque no eres consciente. Si fueras consciente, te preocuparía más que un juicio en este mundo. Y no solo estas cosas grandes, todas las veces que la gente que ha sido descubierto por la calle, porque esto es para hombres y mujeres, un hombre que lleva bañador está enseñando su aura y eso también está prohibido. Yo una vez le pregunté a Sheikh Hassim, le dije, ¿es igual de grave que un hombre enseñe su aura que una mujer enseñe su aura? Por ejemplo, una mujer que no lleva hijab o un hombre que lleva pantalones cortos. Me dice, esto es para Allah, para juzgar. Entonces, claro, no es solo si tú has matado, si tú has robado. Si tú ibas con la aura destapada y toda la gente que te ha mirado, son pecados. Aparte que estás pecando abiertamente y estás haciendo que otras personas normalicen este pecado, ¿no? Exacto. Allah sabe el tamaño del pecado, la situación, lo que ha implicado. Y hay cosas que a la gente no nos parecen a lo mejor que son cosas que, bueno, esto es como pequeño. Pero el simple hecho de empequeñecer un pecado ya lo hace grande. Claro, por supuesto. Creer que los pecados son algo insignificante, que no tienen consecuencia. Todas las miradas que... Uno de nuestros profesores que decía esto. Sheikh Saad Hafidahullah decía que cuando tú ves el pecado como algo insignificante, ya lo estás agrandando. Pero sin embargo, cuando tú ves el pecado como algo muy grave, algo muy grande, tú ya se está abriendo la puerta hacia el arrepentimiento. Porque tú ya estás empezando a preocuparte, ya estás en el camino de dirigirte a Allah, de que yo he hecho algo malo, algo que no tenía que haber hecho, algo que me avergüenzo, algo que es grave, que tiene consecuencias. Este es el camino. Pero decir, normalizar, no pasa nada. Evidentemente que hay unos pecados que son peor que otros, esto no lo estamos negando, pero no tenemos que normalizar ni creer que mis actos son insignificantes. Ni tampoco mirar el tamaño del pecado, sino mirar contra quién estamos pecando. No mirar el tamaño del pecado, sino contra quién estamos pecando. Estamos pecando contra el Todopoderoso, el que nos ha dicho no hagas esto y tú lo estás haciendo, el que te permite dar tu próximo respiro, el que te da tu familia, tu economía, el que te da todo. Todo depende de él. Si tu sangre se quedaría congelada si él no da permiso para que la sangre fluya en tu cuerpo. Todos tus mitocondrios tus células se están multiplicando porque él da permiso para que esto pase. Entonces tenemos que saber contra quién estamos pecando, no disminuir decir, bueno, este es un pecado pequeño, porque el día del juicio, las miradas, los hombres se nos han mandado a bajar la mirada cuando vemos una mujer. Si tú vas mirando las mujeres por la calle y las miras Allah subhanahu wa ta'ala es sabio, y Allah subhanahu wa ta'ala en su infinita sabiduría pues da el medicamento a cada uno. La mujer le gusta ser vista, le gusta que la miren, le gusta embellecerse, y al hombre le gusta mirar. Al hombre le gusta mirar y a la mujer que le gusta ser vista. Ser vista, sí. Allah SWT pide, baja la vista y tú tápate, cúbrete. Sí. Y esto que es una manera de purificarse, una manera de elevar tu espiritualidad, tu conciencia y contener y controlar tus instintos más bajos. Y de prevenir el mal también. Me va a mirar aquel que Allah hizo lícito que me mire. ¿A quién voy a mirar? Aquella que Allah hizo lícito para mí ver y mirar, que es mi esposa. Esto es la manera. Allah SWT no está en contra de nuestra naturaleza, si Él ha creado Él, pero Allah SWT estipula la manera correcta de hacer las cosas. Si lo haces, te vas a beneficiar en esta vida y en la otra. Y la sociedad será mejor. La sociedad será mejor. No lo hacemos, entonces vamos a ver las consecuencias de rechazar las prescripciones que Allah nos da en la guía, el manual para el ser humano. Entonces que no nos sorprenda si aparecen
pues embarazos indeseados antes de cuenta, abortos, niños abandonados, familias destruidas, infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la mujer con la que ya no estás, pero que estabas, te ha hecho sihr, te ha hecho magia, ahora tienes visitantes cada día, que si es roquia, todo es un domino que cae. Tú lo que pensabas, por eso Allah dice no sigáis los pasos de Shaitán, porque todo ha empezado con la mirada. Tú has mirado, pasos. Sí, tú has mirado, la chica no se ha cubierto, has ido a hablar, poco a poco has ido y se ha hecho todo grande hasta que ha explotado y ahora tienes toda una desgracia y que no sabes cómo solucionar. ¿Por qué empezaste por el primer paso? Pues era muy sencillo. Si tú verdaderamente querías tener una relación con esta persona, pues ves por la puerta delantera, no vayas a escondidas. Sí. Ves y habla con ella y lánzale una proposición de matrimonio. Con el padre. Preséntate a la familia. Le puedes hacer llegar la proposición directamente. Y si ella acepta, entonces tienes que ir al padre. Sí, si aceptas, pues voy a hablar con tu familia, voy a presentarme, para que vean que no soy un bandido que viene aquí a aprovecharme de ti. Tú vas con la legalidad y tú quieres ser bien para ella y tú quieres formar una familia y tú quieres tener una relación juntos y hacer un proyecto de vida, o solamente quieres disfrutar y aprovecharte y seguir tus instintos más bajos y ir de flor en flor. Eso es otra cosa. Si quieres eso, pues piensa si te gustaría que lo hicieran con tu hermana. Piensa si te gustaría que lo hicieran con alguien de tu familia. Esto es una cosa que... ¿Te gustaría? Mira, no me gustaría. Pero es que esa chica es hermana de alguien. Sí, esto es una cosa que he visto porque, claro, yo vengo de fuera del Islam y luego he entrado al Islam y es una diferencia muy grande. Fuera del Islam, hablar de que si este tiene una hermana que a lo mejor es más o menos de la misma edad y salir con ella es en plan, tú, no, a mi hermana no, con mi hermana, nada, a mi hermana no la mires, porque él ya sabe que tus intenciones, tú solo buscas satisfacer tus deseos más bajos. Pero en cambio en el Islam es totalmente al revés. Si un hermano tiene una hermana y tú necesitas casarte y ella necesita, bueno, estáis solteros, digamos, y tú y el hermano sabe que tú eres un buen musulmán practicante, pues se va a hacer lo posible de decir, oye, estoy interesado en pedirle la mano a tu hermana. Y esto es, uno quiere que sus amigos que son piadosos se casen con su hermana porque saben que está en buenas manos. Claro. Porque eso hace ver que vivimos, bueno, la gente, o yo hasta cuando, ¿no? La gente que hemos vivido fuera del Islam, vivimos la vida al revés. Ellos decidirán, pero por lo menos tú, pues, como dices, haces de Cupido, ¿sabes? Pero quiero decir, no es un tabú, no es algo que a mi hermana... Al final se va a ir con otro, claro, con otro degenerado igual que tu amigo, bueno, pero tu amigo le dices que no. Nosotros que queremos el bien para todo el mundo. Entonces, si ves que hay personas que son compatibles y tienen pues el mismo entendimiento de la vida, pues inshallah les ayudas, si puedes ayudarle, hay beneficio en ello. Entonces yo lo que he visto es que fuera del Islam se vive la vida al revés. Como el ejemplo que he puesto de que uno no quiere que sus amigos se casen con sus hermanas porque sabe que son unos degenerados y no quieren nada bueno. Por ejemplo, con el ejemplo de las mujeres. En el Islam, Allah subhanahu wa ta'ala dice que las mujeres fuera en la calle donde la ven los otros hombres que no son la suya, que vaya tapada, y dentro de casa pues se embellece. Fuera del Islam es al revés. La mujer dentro de casa va dejada y fuera del Islam se maquilla, se pone guapa para que la vean todos los otros hombres, pero dentro de casa, que su propio hombre, es cuando va dejada. Es literalmente la vida al revés. Subhanallah. Subhanallah al-Azim. Que Allah nos guíe y nos abra los ojos a todos. Inshallah ya hablaremos de este tema. Entonces estamos hemos salido varias veces, pero bueno, son cosas que no están de más por el tema de los pilares del imán. Hemos hablado de la creencia en Allah. Por encima, alhamdulillah, porque es que cada pilar podíamos hacer un podcast entero para cada pilar. Incluso por el primer pilar, el tema de la creencia en Allah. Si habláramos 10 horas no acabaríamos. Entonces creemos en Allah. De estos pilares hay que saber que uno no es creyente y no puede ser un verdadero musulmán si no cree en estos pilares, en su fe. Si su fe no se basa en estas bases. Creer en Allah, uno y único, sin asociados. Creer en su soberanía, su señorío, en sus atributos divinos. Creer en los ángeles de Allah subhanahu wa ta'ala, estas criaturas honorables que son trabajadores de Allah y que no desobedecen a Allah subhanahu wa ta'ala. Y creer también en estos ángeles que Allah están anotando nuestras acciones,
creer en los libros y los profetas que Allah ha enviado en cada tiempo, en cada época, creer en el día del juicio, el día de la resurrección, el día de la verdad, el día del levantamiento, y creer que evidentemente dependemos de Allah subhanahu wa ta'ala, y creer en el decreto, en el qada wal qadar, en el decreto divino o la voluntad divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, que todo lo que pasa está dentro del conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala, y que todo lo que pasa es porque Allah subhanahu wa ta'ala ha permitido y ha decretado que sea así. Y estar complacido con el decreto de Allah tanto en lo bueno como en lo malo. Estar complacido, esto ya entra dentro de los niveles de la fe. Esto ya es un nivel de la fe alto. Pero creer es lo que se exige. Yo creo que esto viene de Allah. Mi fe no ha llegado al nivel de estar contento. Eso es un nivel alto, hermano. Eso ya no es fácil. Que Allah subhanahu wa ta'ala decrete que pierdas un hijo. Pero mira lo que nos todo el mundo llega al nivel de decir, pues estoy complacido. Alhamdulillah. Lo que nos enseña esto es que cuanto pero más alto cree tenemos que la viene fe... de Allah y bueno, pues lo digiere como puede. Exacto, lo aceptas. Viene de Allah. Lo acepta. Esto es lo que se exige, es creerlo y aceptarlo. Pero tener la complacencia, rida, eso es un nivel, eso es el nivel de los sahaba. Radiyallahu anhum radwan. Ellos agradecían a Allah por igual cuando les llegaba el bien, cuando les venía el mal. Les venía un problema, agradecían al mismo nivel, incluso más. Eso es un nivel alto de la fe. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el nivel de rida, el nivel de estar complacidos con todo lo que Allah decreta. Allah decreta que te venga un cáncer. Bueno, a'udhu billah min hada. Pedimos a Allah, nos refugiamos en Allah de ello, pero tú estás enamorado del cáncer. Amas el cáncer. No estás complacido, estás alhamdulillah. Allahumma laka alhamdu, laka shukr. Tú me has enviado esto. Es un ikram, un regalo que tú me has hecho. Quieres purificarme, quieres limpiarme, quieres elevarme en grados. Sí, porque no quería, todos los daños que recibimos, Allah nos purifica. Esto es un nivel alto de fe, hermano. No todo el mundo llega a este nivel. Pero esto también lo que nos enseña es que cuanto más alto es nuestro nivel de fe y más alta es nuestra fe, es mejor nuestra vida. Porque imagínate, tú estás contento independientemente de si te sucede algo bueno, ¿no? Aparentemente, o te sucede algo malo. Si tú estás contento cuando te pasa algo malo, ¿qué más quieres? Ya está. Nadie puede contigo. Tú estás contento igualmente, estás complacido con Allah. Entonces que Allah nos permita tener estos altos niveles de fe. Cuando conoces a Allah subhanahu wa ta'ala, es más fácil complacerte. Porque sabes que lo que Él ha decretado es lo que es mejor para ti. Y luego también conoces los profetas y estudias. Fíjate que todo lo que hablamos está alrededor de los 6 pilares de la fe. Ves la vida de los profetas, los más amados, los más queridos por Dios, fueron los que tuvieron las pruebas más difíciles, los que soportaron las mayores calamidades. Y aún así no desesperaron, no renegaron de la fe, no dieron la espalda a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, y tú sabes que si ellos, que eran los mejores, Allah les puso estas pruebas, pues evidentemente que las pruebas no son un mal, no es porque Allah quiere el mal para ti, sino que pueden ser motivo de que surjan y nazcan de ti cualidades que estaban ocultas, y que estas cualidades son amadas por Allah, y que estas cualidades las necesitas para seguir adelante. Un dicho popular es: hombres de tiempos difíciles crean hombres fuertes. Allah te pone estas pruebas para que tú seas mejor. Que la recompensa será tan grande como sea la prueba. Cuanto más grande sea la prueba, los beneficios y recompensas que tú tendrás en esta vida y en la otra serán más. Eso no tengas duda de ello. Esto lo dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijo que la recompensa, el jazá, será tan grande como la prueba, y que los más amados son los más probados. Y hay otro hadith muy conocido: Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu, yani yabtalahu. Cuando Allah quiere el bien para alguien, le pone pruebas, le pone dificultades. ¿Para qué? Pues superando estos exámenes va a alcanzar metas, va a alcanzar lo eleva en niveles. Por lo tanto, vendrán pruebas, vendrán. Están decretadas por Allah. Estate complacido, no te enfades, no digas por qué me pasa esto. Di qué quiere Dios que aprenda de esto, qué tengo que sacar de aquí, qué enseñanza me deja esto. Allah te dio algo, luego te lo quitó. Todo lo que tienes te lo ha dado Allah. Si Allah se lleva algo antes del tiempo que tú crees que era el correcto, pues Él sabe el tiempo de cada cosa. El tiempo de Allah es perfecto. No se lo llevó antes de tiempo, sino que Él decretó que te lo dio tanto tiempo, ahora es el momento de llevarse. Todo lo que tenemos es una mana de Allah, es una cosa que nos ha fiado, pero pertenece a Allah. Tú lo tienes durante un tiempo establecido. Es un depósito. Sí. Tú estás guardándolo ahí. Te dio ojos y si te quedas ciego, pues agradece el tiempo que Allah te permitió ver.
Y si ahora estás ciego, pues ya no vas a ver el haram con estos ojos. Ya, alhamdulillah, ya los has utilizado y ahora Allah SWT ha dicho que ya está. Te dio hijos, y si Allah decreta que estos hijos, alguno de ellos tiene que ir antes de lo que tú creas y se muere antes que tú, pues alhamdulillah, te los dio gratis. La gente nunca tuvo hijos. Darían todo lo que tienen por haber tenido y disfrutar de un hijo, ni que fuera unos años. Ni que fuera unos años. No, Y Allah te lo dio. Y disfrutaste de él, lo conociste, pudiste ver su sonrisa y también te hizo feliz durante un tiempo con ese hijo. Alhamdulillah, él sabe. La vida verdadera no es esta, la vida verdadera viene después. Entonces, conoce esta vida, conoce a Allah SWT, entiende que Él ha decretado todo, conoce todo y no quiere sino el bien para nosotros. Y da el valor a la otra vida más que a esta, porque es la vida eterna la que permanecerás eternamente. Y esta vida entiéndela como es. Es una prueba, una etapa que debemos de pasar y de ello va a depender nuestro lugar eterno. Por lo tanto, creer en el decreto divino, tanto bueno como malo, es una obligación para cada musulmán. Creer que Allah subhanahu wa ta'ala creó todas las cosas, están preservadas en la tabla protegida. 50.000 años antes de crear a los cielos y la tierra, Allah subhanahu wa ta'ala sabía lo que iba a pasar y sabía las decisiones que tomaría cada criatura. Sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Y sabe lo que pasaría si pasara lo que no va a pasar. Conoce nuestras decisiones y conoce nuestras acciones. Tú eres libre. Muchas personas se perdieron en el qadar, se desviaron en los asuntos del decreto y se escudaron en que si Allah ya sabe lo que voy a hacer y voy a decidir, pues entonces ya hago lo que quiera y al final mi destino me llegará. Si he de ir al paraíso llegaré y si he de ir al infierno llegaré. Hay gente que lo toma como excusa para no hacer nada y dice, pues esto es lo que ha decretado Allah. Esto es otro de los engaños de Satanás. Hacerte creer que tus actos no tienen no eres responsable de ellos y dejar la responsabilidad para Allah subhanahu wa ta'ala y el asunto no va conmigo. De hecho, antes Allah subhanahu wa ta'ala te mostrará que tú fuiste libre de decidir y de elegir y te mostrará que había este camino y había este camino y tú fuiste quien eligió. Incluso Satanás también se lavará las manos tal y como dice el Corán y dirá que yo no tenía poder sobre vosotros, solamente yo da'autukum, yo os hice da'wa, os llamé, os susurré y vosotros habéis elegido de aceptar mi llamamiento y habéis decidido de hacer el mal. Por lo tanto, que no te puedes excusar en Allah ni te puedes excusar en el shaitán, sino que tú eres quien decide hacer el bien o hacer el mal, coger la guía o rechazarla, aferrarte a ella o pasar de todo. Tú eres libre y esa libertad tiene consecuencias en esta vida y en la otra, que Allah lo sabe, claro, pero ¿en qué se basa? Se basa en su conocimiento, en su sabiduría, de qué nos conoce y sabe quién se esfuerza y quién. Yo siempre pongo el ejemplo de un profesor que durante todo el curso ve quién se está esforzando, quién está estudiando y quién no, y quién va a aprobar y quién no. Él ya lo sabe porque es que se ve. Es que si tú no estudias, tú no te aplicas, tú pasas de todo, ¿cómo esperas que vas a aprobar? Ahora, antes del examen, ya sabe quién va a aprobar y quién va a suspender. Porque sabe que este no ha estudiado nada. Y sería un milagro que aprueba. Y este se ha esforzado. Y ha estudiado. Y ha dado lo mejor de él. Y estaba atento. Y las pruebas anteriores al examen las ha ido sacando bien. Y ha demostrado que hacía los deberes en casa y repasaba la temática. Por lo tanto, él ya, sin necesidad de hacer el examen, sabe quién va a aprobar y quién va a suspender. ¿Y cómo lo sabe? ¿Basándose en qué? Basándose en su conocimiento, ¿verdad? Del mismo modo, Allah subhanahu wa ta'ala sabe quién va a aprobar y quién va a suspender. Y quién va a tener éxito y quién no. No es necesario no esperes que te servirá decir que yo paso de todo y como Allah ya lo ha decretado me voy a salvar. No lo has vivido, aún tienes que vivirlo, aún tienes que pasarlo. Hazlo bien, esfuérzate. Y inshallah Allah subhanahu wa ta'ala te dará el mejor de los destinos. Aunque Él ya sabe lo que vas a hacer. Pero tú no lo sabes. Sí, esto es una cosa que yo antes de aceptar el Islam, es una de las preguntas que le hice a un sheikh, a padre de un amigo mío, le dije, claro, pero si ya todo está escrito de antemano en el Lawh al-Mahfuz, en la tableta protegida, si ya todo está escrito, entonces es que yo en realidad no tengo libre albedrío, porque ya todo está escrito. No. Entonces, ¿sabes? Entras en este pensamiento. Y me dijo, bueno, mira,
todo está escrito porque Allah es el más sabio, es el conocedor de Correcto. todo, y Él ya sabe lo que tú vas a hacer antes de que lo hagas. Pero esto no quita que tú tengas la libertad de elegir, pero Él ya sabe que elegirás tú, pero esto no te quita la libertad. No, tú eres libre. Exacto. Eres libre. Decide lo que quieras. Y hay gente que hay gente que se excusan en la vagancia cuidado, en no hacer eso. Hay que hacer una matiz. Sí. Somos libres en casi todo. En las cosas que tú no has podido decidir, en las cosas en las que tú has sido redirigido sin poder decidir y poder elegir, tranquilo que Allah no te va a juzgar. O sea, tú no has podido elegir los padres que tienes, o dónde has nacido, o tu color de piel, o ser alto o bajo. Esto Allah no te va a juzgar. En lo que tú te has encontrado, en lo que tú no has podido decidir. En lo que tú has tenido elección te va a juzgar. Correcto. Ahí Allah no te va a juzgar, ni te va a cuestionar, ni te va a preguntar. Pero aquellas acciones y decisiones que tú has tomado, ahí sí. Ahí es cuando tú vas a tener que rendir cuentas. Entonces, sé inteligente y toma las mejores decisiones y acciones. Si negamos que Allah subhanahu wa ta'ala no sabe lo que va a pasar, negaríamos uno de los atributos de Allah. Hay varios atributos, que es el conocedor de todo. Entonces, Allah sabe, conoce a sus criaturas. Pero tú no sabes lo que va a pasar mañana. No sabes cuándo vendrá una prueba. No sabes cuándo vendrá la enfermedad. No sabes cuándo vendrá la muerte. Confía en Allah, cumple con lo que Él quiere, vive como Él quiere, e inshallah estarás bien. Y ten el buen pensamiento de Allah. Al-Husnuddan. El profeta Muhammad sallallahu decía que ninguno muera sin mejorar su pensamiento de Allah. Ahsanaddan billah. Ten el buen pensamiento de Allah y di, inshallah, yo me he esforzado, yo he trabajado bien, yo he hecho las cosas lo mejor que he podido, he tenido el temor de Allah lo que he podido, yo me he apartado del pecado, cumplí con inshallah, Allah tendrá misericordia de mí. Su misericordia me va a alcanzar. Inshallah, Allah me va a introducir al paraíso. Ten buen pensamiento de Él. Y Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, te mandará al paraíso, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Y eso es un resumen, para no alargar más, que tenemos que rezar Salatul Dor, de los pilares del Islam por encima. Alhamdulillah, hay libros y hay textos que dan más explicaciones, ejemplos, sí, de hecho, detalles que podemos hablar. Hay una colección muy buena. La inspiración del glorioso está en Accesión y Crao. La inspiración del glorioso es un libro que habla sobre la Akida, es la explicación del libro de Kitab Tawhid. Es un libro, es bueno, es muy recomendable, pero hay otros libros también más sencillos. Es un libro demasiado un poco complejo. Yo no lo recomiendo si no son estudiantes de conocimiento que ya están un poquito avanzados. Por ejemplo, recomiendo más otros libros como el libro que tenemos en español de Usul al-Thalatha, de los 3 principios fundamentales básicos, o el libro que tenemos en español también pueden solicitar, inshallah, dejaremos el enlace para que soliciten, o el contacto, el correo, el teléfono, inshallah, debajo. Sí, inshallah, podéis entrar en accesiicra.com. El libro de lo que todo musulmán debe creer, saber y hacer. Estos libros son básicos para iniciarte, y ya, inshallah, después hay ya un poquito para subir de nivel, y hay otros libros más complejos como los que hemos nombrado ahora. Sí, yo el que recomiendo a todo el mundo. Con esto, mashallah, alhamdulillah, es suficiente. Que tú tengas en el común de la gente, porque no todos van a ser especialistas, ni todos se van a especializar, ni todos van a... lo que es obligatorio para ti saber, creer y hacer, eso como mínimo que tienes que tenerlo. Por eso este libro de Mada Wajib an Ya'lam, an Yumin wa Ya'lam wa Yarif wa Yafal Kulli Muslim, ese es muy buen libro. Que lo obligatorio que tiene que creer, hacer y saber musulmán, yo lo recomiendo muchísimo. Es un libro que nosotros no ganamos nada con el libro, sino que simplemente nos cuesta 3 euros fabricarlo en la imprenta. Y lo que pedimos a la gente que paguen estos 3 euros, quien pueda, quien no puede, evidentemente se lo vamos a enviar, pero quien pueda pagar el gasto de envío y de producción del libro, nosotros vamos a coger estos 3 euros que nos has pagado y vamos a fabricar otro libro, y así podemos seguir dando este servicio a la comunidad. Nosotros no comercializamos con los libros ni buscamos ningún tipo de beneficio, sino simplemente pues que la rueda de servicio se pueda seguir dando, inshallah, y la gente pueda adquirir el conocimiento. Alhamdulillah, hay muchos libros que tenemos. Yo el que recomiendo a todo el mundo es el de Compendio de Conocimiento y Sabiduría, porque son 50 hadices explicados libro, y entra bastante en profundidad para entenderlo bien, y son 50 hadices de las bases de la religión. El libro del Néctar Sellado para conocer la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el libro de la creencia en Allah, estos libros que hemos nombrado también ahora. Mashallah, hay libros que verdaderamente deberíamos de tener ahí todos en nuestra biblioteca personal, y de vez en cuando ir repasándolos. Hay un libro muy bonito, Muhammad Kanna Katarah,
el profeta Mohammed como si lo vieras, que te habla, mashallah, te describe cómo era el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam en su vida, en su día a día, físicamente. También lo tenemos disponible, lo recomendamos mucho. También el libro de Nisa Hawla Rasulullah, las mujeres que habían alrededor de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es un muy buen libro para que las hermanas, sobre todo, pues conozcan estas mujeres, y los hermanos también, las características, las cualidades, las virtudes que tenían estas mujeres que vivían alrededor de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hay libros, mashallah, son joyas que deberíamos de... Eso, para quien tenga un poco de hambre de conocimiento, pues es recomendable que los estudien. Luego hay una colección muy buena de la compañía IPH, que habla de los pilares de la fe, de los 6 pilares. Un libro de la creencia en Allah, otro libro de la creencia en los ángeles, otro libro de la creencia en el destino, en los libros, en los profetas. Paraíso, infierno. Sí. Cada libro para cada uno de los pilares, que también ya es un poquito más amplio, que también podemos recomendar. Hay muchos libros en español, alhamdulillah, hay un trabajo, no hay como en árabe, tener una buena base. No hay como en árabe, pero alhamdulillah, mashallah, ya hoy en día, tabarakallah, ya, si uno se estudia todos estos libros, ya puede tener, alhamdulillah, mashallah, una buena base en idioma español, inshallah ta'ala, bindillah. Inshallah. Pues nada, inshallah, barakallahu fikum, jazakallahu khair, y esperamos que haya sido de beneficio. Exacto, si queréis, que nos propongan temas. Exacto, si queréis que hablemos de algún tema en específico, que entremos más en profundidad, dejadnos un comentario. E inshallah, pues lo podremos hacer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Si había alguna cosa buena, viene de Allah. Si había alguna cosa que está mal, pedimos perdones, viene de nuestra ignorancia, nuestro nafs. Pedimos a Allah inshallah que nos mejore y nos instruya y nos haga ser elementos productivos, constructivos y beneficiosos para todo el mundo, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.